imperio que hoy en día vende $90,000 millones al año, fundamentado en la innovación. 1941, hay una huelga gigante en la empresa dentro de Disney por los bajos salarios de los empleados. Walt dice, les voy a dar un speech y los voy a convencer de que esto es más que una empresa. Esto es un sueño. Empieza el parque de diversiones Disneyland. No hace ningún Es que sentido. piensa que era un estudio de producción. Y en 1964 estrena Mary Poppins y fue nominada a 13 premios Óscares y se ganó 5. En 1967 muere Walt Disney por cáncer de pulmón y Roy dice, tengo que ir a salvar a la compañía, no tenemos un sucesor. Es capaz de mantener la cultura. En 1971 se muere él, hijo de Roy. Dicen, estamos perdiendo Disney. En 1984 traen Michael Eisner. Lo traen como CEO. Frank Wells. La dupla corre a 1,000 personas. Sus primeras 17 películas, 15 hits. La Bella y la Bestia, Aladino, El Rey León. Viene Bob Chapek y desde el principio Bob Iger no le gusta Bob Chapek. No está siguiendo la visión que él tenía o decide hacerse para atrás. Noviembre de 2022, Disney comunica pérdidas de $1,500 millones en streaming. Al día siguiente de este anuncio, la acción cae 12% en un día. Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast donde analizamos, desglosamos y les contamos las historias más divertidas, a veces controversiales, del mundo de los negocios. Yo soy Rosa Laura López. Yo soy Macarena Riva. Los esperamos aquí todos los martes en todas las plataformas de streaming, además de YouTube. Y lo más importante que queremos que hagan siempre, si quieren no nos escuchen, pero lo que sí, por favor, es Suscríbanse. campanita, campanita, campanita. Por favor, suscríbanse a todos nuestros canales. Échenle 2 segundos. Es más, les damos 2 segundos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya le dio un Ok. clic? Eso es lo que queremos. Ahora, Venga. ¿qué traemos hoy? Hoy traemos un capítulo que me divirtió mucho y también se me hizo muy difícil estructurar porque Sí, ¿verdad? era tanto, siempre te decían, ¿no? Me Sí. está costando mucho trabajo este Entonces, capítulo. es que iba por acá el ángulo, pero ya lo cambié y ta. Sí, muy interesante, muchas historias dentro, o sea, siento que son muchas historias que pudieron haber sido por sí solas un capítulo y Sí. como que intenté meterlo todo en el mismo, entonces luego echan el feedback. Ahora, pero te voy a dar un poco no sé si es mi conclusión, pero mi punto de vista. Me gustó que he oído muchos podcasts, he visto muchas entrevistas del tema de Disney, pero nunca había visto como un podcast o un YouTube que explicara la historia de origen desde el inicio, porque siento que Disney está dividido como Todo en es 3 Bob Iger etapas. hoy en día, ¿no? Ajá, está Total. dividido en la era Disney como era de la creatividad y las animaciones. Luego tenemos este cuate que se me olvidó cómo se llama, la era antes de Bob Iger. Sí. Nuestro cuate Mike algo. Ahorita lo vamos a... Eisner. Mike Eisner. Sí. Y luego la era Bob Iger. Siento que ahorita todo es Bob Iger, ¿no? Pixar, todo lo que sucedió con este cuate. Pero está padre que toquemos un poco de la historia de todos lados para entender el funnel Sí. total, ¿no? Justo, o sea, como que toda la literatura que vi, los podcasts que vi, se enfocaban full en Bob Iger. Algo de la historia, obviamente, la ilusión de Disney, o sea, Walt Disney Sí. y tal, pero nadie te cuenta la historia de inicio a fin. Sí. Y siento que entendiendo la historia de inicio a fin, entiendes muchas cosas actuales, Sí, totalmente. ¿no? Y va a ser parecido a Starbucks en el sentido de los ups and downs y de que siempre hay que regresar al core. Entonces, eso solamente lo sabes si estudias la historia completa desde el inicio, las turbulencias y el fin, ¿no? Y ese es o sea, ahorita nos vas a platicar un poquito del ángulo, pero creo que en particular el episodio de Starbucks y este episodio tienen demasiado en común. Sí, 100%. Mucho, Sí. mucho. Vamos a hablar de la historia de Disney, que no saben qué chistoso, pero hay tanta controversia y o sea, es tan polémico desde los inicios el fundador que hay leyendas urbanas. ¿Te sabías de estas leyendas urbanas? No, la verdad que no. Hay un par que sí, o sea, mientras me estabas haciendo el brief, decía, ¿en serio? ¿Qué? Ajá. Bueno, hay unas leyendas urbanas de que Disney no es gringo, o sea, no era gringo, venía de Europa y que por un tema ahí político Lo maquillaron. maquilló su procedencia. Hay una peor, que es que cuando murió lo congelaron y que estamos esperando a que venga la medicina y las tecnologías máximas para revivirlo. Pero te tengo una que te guardé para decirla en vivo. Échala. A ver esta teoría, chécate esto. Hay toda una teoría muy popular en TikTok de que la película Frozen salió porque Disney quería que cuando tú googlearas Frozen
no te saliera nada del tema de que Disney está congelado, sino que te saliera solo lo de la película. ¿Tú crees? Y de verdad que te voy a decir que vi como 4 TikToks y me convencieron. Yo estaba así de que esto es cierto, lo plantaron. 100% verídico. Sí, entonces, o sea, que crearon toda esta y se volvió una película súper popular. Súper popular. Pero que ya es muy difícil que tú, si googleas Frozen Disney o Disney Frozen, lo primero que te sale son cosas de la película y no del hecho de que Disney está congelado. Interesante. Ajá. El punto es que hay leyendas llenas de imaginación, llenas de creatividad alrededor de esta compañía y de este fundador, que al final son la imaginación y la creatividad son el fundamento de lo que han creado en todos estos años un imperio que hoy en día vende $90 mil millones al año, o sea, con 17% de EBITDA, o sea, un hit. Paréntesis cultural, el EBITDA son las utilidades antes de los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización, y es una unidad que se usa mucho para comparar empresas. Manzanas con manzanas. Exacto, manzanas con manzanas. De diferentes Entonces, industrias. 17% es altísimo. Y la realidad es que han creado esta empresa exitosísima con este nivel de ventas, este nivel de EBITDA, y todo fundamentado en la innovación, la creatividad y agregaría una lucha de egos muy Tremenda. importante de los diferentes CEOs, de los diferentes equipos de liderazgo, pero que al final del día han resultado pues, en el imperio que es hoy en día Disney. Y les voy a dar desde ahorita algo de la conclusión, que es siempre han sabido reinventarse cuando ha sido necesario, y eso es un win y un aprendizaje muy grande que tenemos de Disney. Que a ver, también estamos hablando de una compañía que tiene más de 100 años de historia. Por ende, es obvio que una compañía que tiene 100 años y sigue viva, se tiene que reinventar. Si es más, es básicamente un milagro que una empresa dure más de 5 años. Imagínate 100 años. Ahora, reinventarse, pero siempre lo que hablábamos en Starbucks, con el core de los valores. El centro. La conciencia de por qué la gente te busca a ti en específico. Exacto. Y que es algo que Disney ha sabido hacer muy bien. Y ahorita ya nos cuentas la historia de origen y nos vamos a la carnita, pero siempre, por favor, todos pin en esto que les voy a contar y ténganlo presente a lo largo de toda la historia. El flywheel de Disney, que es como como modelo de negocios. ¿Cuál es la traducción de flywheel? Flywheel es como el framework, como el modelo de pensamiento. De siempre poner en el centro a la innovación, crear personajes y contenido propio que cree una lealtad y una conexión a tal grado que la gente después quiera adquirir productos y experiencias a partir de esta creación. Y muy chistoso, porque los productos y las experiencias son lo que trae más utilidades a la compañía. Que luego te voy a hacer un argumento ahí cuando lleguemos al punto, pero... De lo que ha pasado últimamente. De lo que ha pasado últimamente. Tengo una pregunta personal para ti. ¿Qué tan fan eres de Disney? O sea, ¿qué tanta conexión emocional tú tienes hacia Disney? La verdad, nada. Nula. O sea, nula. Yo nula. Literal. Sí. Me hace todo el sentido. No es Chewy. No, dicen que Disney es Chewy. ¿Disney es Chewy? Pues eso está bien para nosotras. Somos cool. Pero sí, en los TikToks que explican lo que es ser Chewy, una de las características... Ya te pusiste a ver. Claro. Okay. Una de las características es esta pasión por Disney. Ok, sí, makes sense. Sí. Te voy a contar una historia de volada, que la primera vez que yo fui... Yo no vengo de una familia como muy de Disney, no. Y la primera vez que fui a Disney, güey, ya estaba grande, o sea, niña, pero grande, dale, que tenía como 6 años o 7 años. Ah, bueno, tampoco tan grande. No, pero ya como con cierta conciencia y no eres tan bebé, ¿no? Y mis papás son muy miedosos, ¿ok? Como de las montañas rusas juegos, y de toda esa cosa. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Está padrísimo, eso sí nos podemos subir. Hay como It's a small world. Tour, okay. No, hay un tour por el espacio que se llama el Space Mountain. Y me dijo, y te va a encantar porque a ti te encanta el espacio y vamos a ir viendo las estrellas. ¿Pero él sabía? No, güey. Y entonces, yo así como, va, perfecto, qué chingón, a mí me encanta el espacio, voy a ver todo esto. Quiero que entiendas el nivel que nos esperamos en la fila hasta que nos tocó ser los primeros. O sea, íbamos hasta delante del carrito. Mi papá y yo, ¿okay? Esperando ver todo un mundo de como, estrellas. Así de que viendo las estrellas. Y en eso empieza, y güey, bajadas, subidas. Yo me acuerdo, o sea, imagínate el nivel de conciencia que ya tenía, de ir así de que agarrada en el tubo y decirle a mi papá, papá, deténme, y voltea. Y mi papá, güey, agarrado del tubo, empapado en sudor, gritando, no puedo. O sea, imagínate el trauma. Y quiero
que entiendas que fue como nuestro tercer juego, güey. Entonces, la confianza se rompió para siempre. O sea, mi hermano que estaba más chico, tenía como 5 años, el güey no le creía a nadie que ya eran como carritos de juegos. Entonces íbamos al de Alicia en el País de las Maravillas y mi hermano de que no me subo. O sea, ya sabes. Entonces, no, mi experiencia no es tan positiva, pero en la familia de mi esposo hay una banda que es muy pro Disney. Okay. Entonces son como que los niños saben desde chiquitos todos los personajes y entienden la magia y fueron a Disney y lloraron y toda esa cosa. Entonces a mí me cuesta trabajo entenderlo, pero entiendo de dónde viene. Ya. Ajá. Sí. Pero bueno, ¿qué tal la risa? Qué risa. A ver si les encuentro la foto y la subimos al Instagram, porque hay una foto. ¿De ¿ya tu ves? papá? Sí, porque justo estábamos hasta adelante. Que es justo cuando te toman la foto. Y así de- deberías ir, nosotros sudando. Sí, ay, no, pobre, imagínate. Pero bueno, saludos, papá. Vamos a hablar de la historia de origen y nos vamos a ir hasta Walt Disney. Hemos ido muy atrás en esta temporada y me encanta. Walt Disney nace en diciembre de 1901 en Chicago. Es el cuarto de 5 hijos. Viene de una crianza muy complicada, con muchas carencias económicas. Su papá era muy estricto, muy duro. Digo, eran en otras épocas también. Y lo menospreciaba mucho. Es un poco, te digo, paralela a la Parecido historia a Starbucks, a de Howard Starbucks. Schultz. Crece mucho más cerca de su mamá y de su hermano mayor, que le lleva 8 años, que es Roy, que luego va a ser fundamental en nuestra historia. Cuando tienen 5 años, se mudan a una granja en Missouri, donde el papá los hace trabajar durísimo, desde chavitititos. Los 2 hermanos más grandes dicen, esto no me está funcionando, dejan la granja y se independizan muy chicos. O sea, estamos hablando que el más grande le llevaba 8 años, o sea, tenía 13, 14 años. No, el Roy le llevaba 8 años, pero los grandes le llevaban más. Ah, más de 8 Sí, años. Bueno. pero no mucho Sí, más. O sea, eran... Ok, pero eran o sea, mayores de edad. Tuve esa duda. No sé. No sé, porque, o sea, creo que era una época donde, y es un dato random, Deberíamos súper de random buscar. que te voy a dar, pero era una época donde, como que sí, la verdad, los niños desde muy chicos se iban de casa de sus papás. Por eso no me hizo tanto ruido lo de Pues los a la 13 años. universidad. Digo, estos cuates no se fueron a la universidad, Sí. pero... Sí, o a las ciudades. Sí. Y la verdad es que la partida de los hermanos más grandes afecta mucho a la familia porque ellos trabajaban esta granja en la que vivían en Missouri y ayudaban. Y entonces la cosa se pone peor. Desde chico, Walt siempre estuvo interesado en el dibujo y en la pintura. Desde chico, Walt Disney, es que está cañón que me cuesta pensar que Walt Disney es una persona. Desde que empecé a leer el brief que hiciste, pienso como ya la marca. Claro. Es mucho más grande la marca que el nombre. Me Claro. cuesta un chorro de trabajo, pero bueno. Walt vendió sus primeros bocetos a sus vecinos cuando apenas tenía 7 años. Y luego... Emprendedor como... Emprendedor, hemos visto. ya sabes, desde chiquito. Sí. Pero la verdad es que a los 7 años no pintan muy bien los niños. Entonces, si alguien se los compraba, seguro por que había caridad. algo de talento. O por no, caridad. o por caridad. Bueno, puede ser, eran Los muy pobres. vecinos. Exacto. Sí. Luego, al papá le empiezan a dar unas fiebres tifoideas y se deciden mudar a la ciudad, a Kansas City, de regreso. El papá se convierte en repartidor de periódicos y con la ayuda de sus 2 hijos. Es que, a ver, Roy y Walt, que son los muy cercanos, y ahí te va este dato curioso, eran los más abusados por su papá. También luego encontré como unos textos donde decía que no solo el papá los ninguneaba, sino que hacía todo para que ellos no pudieran, o sea, Salir por sí solos. salir por sí mismos. Entonces Sí. esto les afecta en su desempeño en la escuela. De por sí Walt no era muy bueno, Sí, o sea, no era este chico. los ponía a hacer su chamba. Ujú, los ¿Qué ponía onda a con hacer ese su chamba. señor? Y además imagínate que vienen de una granja donde los ponían a trabajar. Oye, no era muy bueno en la escuela, porque hay mucho este tema, ¿no? De que Walt Disney era muy malo en la escuela. Por supuesto que era malo en la escuela. El cuate trabajaba en una granja desde que tenía 5 años. Y luego Pero bueno. repartiendo periódicos, que era la chamba del papá. Sí, los explotaba. Luego en 1917, 5 años después de que Roy se va de la casa, que eso debe haber sido un golpe muy duro para Disney, el papá los mueve, o sea, los 2 hijos chiquitos y a su esposa, a Chicago. Y ahí monta una fábrica de mermelada en la primavera de 1918. O sea, sobra decir que la fábrica de mermelada no la aprende No la mucho, aprende, ¿no? sí. Y Walt dice, necesito salir de esto, me voy a ir a la guerra. Están reclutando, pero yo no soy mayor de edad. Entonces, falsifica su edad, falsifica los documentos. Y es enviado con el ejército a Europa, a Alemania y a Francia. La verdad es que es conductor de ambulancias y nunca peleó. O sea, no fue una historia como de... Estrés obviamente, me postraumático. imagino que igual, Sí. de todas maneras, conducir una ambulancia en la guerra no fue la cosa más fácil, pero ya había un poco de paz. Ya la verdad que no fue una historia traumática, más bien fue una forma que él tuvo de salir de donde salirse de estaba. su casa. Y aquí quiero poner un paréntesis de que esa crianza difícil que tuvo lo llevó mucho a las creencias políticas que tuvo después. Totalmente Y de que acuerdo. hay que entender. O sea, él tenía un odio. Al final, digo, no, es muy fuerte decir que tenía un odio, pero sí tenía Sí. sentimientos muy fuertes contra el papá y era muy cercano a la mamá. Y el papá era este señor que nunca fue exitoso en lo profesional. Y entonces, como que Walt sí tenía algo como en contra del comunismo, en contra de... O sea, él decía,
el capitalismo es... yo solo creo en el capitalismo y los que son fuertes y los que trabajan y los que saben hacer las cosas son a los que les tiene que ir bien. Y un poco viene de ese resentimiento que tiene contra su papá o eso dicen. Que me hace sentido, pero igual te puedes ir hacia el otro camino. Pensaría como... Pobres de igual, nosotros. Ajá, pobres de nosotros. No, igual porque- te vuelves muy, muy, muy de izquierda y dices, necesito que el gobierno nos ayude porque puede crear un resentimiento en vez de decir, a mi papá le fue mal porque la verdad era un huevón, versus a mi papá le fue mal porque el Estado no lo favoreció. O sea, Pero te creo voy que a decir también era que- un cuate con mucha creatividad y mucha curiosidad intelectual. Lo que pasa aquí es que no tiene una buena relación con su papá. Si hubiera tenido una buena relación con su papá y al Totalmente. papá no le va bien, su sentimiento es la Totalmente. injusticia, pero como odia al papá porque el papá lo trató mal toda la vida, pues él, o sea, Sí. agarra ese sentimiento. Totalmente. Ahora regresa de la guerra. Ya sabemos que su sueño era convertirse en artista y entra a trabajar como aprendiz de la agencia Pesman Rubin Commercial Art Studio, donde conoce a un personaje que va a ser muy clave, que es Uwe Iwerks. Qué chistoso nombre, ¿no? Uwe Iwerks, que es un animador estadounidense y técnico de efectos especiales, que después hay un chorro de controversia que nos vas a contar tú sobre si en realidad Iwerks es el creador de Mickey Mouse Ajá. o es Walt Disney. Y esa no me la sabía, ¿eh? Y estuvo interesante. Sí. Ahora, él y Eworks se llevan súper bien. Deciden fundar una empresa juntos. Eworks Disney Commercial Artist. Pero la verdad es que Disney se da cuenta que, a ver, esto, o sea, él necesita un trabajo estable, él no viene de una familia con dinero, no tiene ahorros, nada. Y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos un trabajo seguro. Se va a trabajar a la Kansas City O Film sea, Ad. dura un mes su empresa. Sí, un mes. Y además se jala a Eworks. Sí. Le dice, vente, Le consigue la vámonos a chamba. la Kansas City Film Ad. Y ahí trabajamos juntos y también lo contratan. Entonces están a todo dar. Y ellos sí, como que siguen freelanceando. Hacen 2 o 3 producciones independientes en sus tiempos libres, pero ese negocio del mes está muerto. Y 2 años después, Disney le dice, ¿sabes qué? Ya estoy listo. Hice suficiente dinerito, ya tengo un ahorrado. Y en 1922 fundan Lonogram Films y se dedican a hacer cortos infantiles, como Cenicienta o El gato con botas. Pero su principal cliente quiebra. Y por ende, ellos quiebran quiebran. también. Entonces el negocio no va muy bien acá para Walt Disney. Entonces, en 1923, Disney dice, a ver, me tengo que ir a conseguir una chamba, pero me tengo que ir a Los Ángeles, a Hollywood, que es donde está el tema del Disney, del cine, que es lo que me gusta. Claro. Y entonces se va y no consigue chamba. Nadie lo contrata, ¿ok? Es como, no aportas nada, no sabes Pobre nada, Walt Disney, ok. ¿sabes? Y entonces le habla a Roy y le dice, ¿sabes qué? No estoy consiguiendo chamba, ¿por qué no fundamos una empresa aquí en Hollywood? Okay. Qué animado, ¿no? ¿Y qué Después de hacía tantas Roy? empresas, ahí no sé qué hacía. Pero, o sea, porque también le dice, lánzate acá. Bueno, Y se lanza y sí, fundan lo quería. Disney Brothers Studio. En 1924, el VA Works les habla y les dice, ¿sabes qué? Siento que la van a aprender, me voy con ustedes. Sí, bien. Y eso le ayuda mucho a Disney porque, a ver, Walt lo que le gustaba era escribir el guión, Ok. crear a los personajes, y en ese momento él tenía que estar haciendo animación. Y entonces cuando se trae a Eworks, es como la perfecta dupla porque dice, a ver, Eworks, tú te encargas de la animación, o sea, del dibujo y tal, y yo me encargo de lo que realmente es la creatividad que a mí me gusta, que es desarrollar los personajes, el diálogo. Y por eso hay como mucho esta pelea entre quién hizo a Mickey, porque pues al final del día es... ¿Qué es más importante, la animación o el desarrollo del personaje? Exacto. En 1925, Disney se casa con una empleada del estudio. Okay. Se llama Lillian Bounce y tuvo 2 hijas, una adoptada y una biológica. Y ahí le cambian el nombre a Walt Disney Studio. Traté de buscar por qué le habían cambiado y por qué Roy había cedido en que ya no fuera como de Disney Brothers, porque Roy siguió siendo muy importante sí. en la empresa, pero no encontré cuál era la razón por la cual le cambiaron el nombre. Y tienen a ver, en ese momento ellos producían para clientes. O sea, no es que ellos fueran dueños de la propiedad intelectual de lo que creaban, sino era como una especie como de servicio, Claro. ¿no? Y tienen un pleito con uno de sus clientes porque hay un cortometraje que hacen del Conejo Oswald en donde ellos realmente son los que inventan todo. Sí, Pero el personaje, la animación, pero si alguien te lo compra, la propiedad intelectual entonces, es el que te la compra o tuya. pero ellos decían, no, nosotros nos lo merecemos porque nosotros hicimos todo. Entonces tienen un pleito y decían, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar el modelo de negocios porque nosotros tenemos toda la creatividad para crear a nuestros propios personajes y aquí estamos, o sea, no estamos teniendo nada propio. Y entonces deciden cambiar el modelo de negocios. Y en un viaje a Nueva York, en un tren, Walt ya estaba con la idea de empezar a crear realmente sus propios personajes y su propia propiedad intelectual, valga la redundancia. Y entonces hace
un ratoncito que le pone Mortimer. La esposa le dice, está increíble tu ratoncito, pero Mortimer es el peor nombre que he escuchado en mi vida. ¿Por qué no mejor le pones Mickey Mouse? Y entonces este cuate dice, Mickey Mouse, pues Mortimer no hubiera aprendido. Mortimer no hubiera aprendido, la esposa muy sabia. Siempre las esposas muy sabias. Y ahí es donde están los rumores entre que si él lo creó, que el que le dio la vida realmente fue el Eworks porque fue el que hizo la animación. Entonces ahí está como el conflicto, pero ellos siempre se llevaron bien. O sea, no hubo una pelea de que tú eres dueño de Disney, o sea, digo de Mickey Mouse. O sea, ahí no hubo un conflicto. Solamente son los rumores ahí como... Que hay alrededor. Que hay alrededor. Entonces, 1928 aparece por primera vez Mickey Mouse en un cortometraje. Ahora, los cortometrajes que hacían siempre eran mudos. No la aprende. A nadie le interesa ver a un ratoncito moviéndose en la pantalla. Sin sonido. Sin chistes, no sin lo conozco, música. No me interesa. O sea, a nadie le interesó. Y entonces llega Pat Powers, que era un empresario rico y que se dedicaba a la producción de cortometrajes y estas cosas. Y lo fondea y le dice, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas, o sea, este es un gran producto, pero lo que tú necesitas es que haya sonido, porque es muy aburrido ver una caricatura de un ratoncito que no pasa y además nada. Era la tecnología del momento. O sea, cuando tú ya estás acostumbrado, es como, oye, claro, te acostumbras a ver algo en HD y de repente ves unos efectos pinches, la va que no te gusta. O ahorita ver algo en blanco y negro, como que te falta... Te falta punch. ¿No? Y entonces sacan Steamboat Willie. El famosísimo Mickey Mouse. Que es, o sea, lo que le dio la fama a Mickey Mouse. La rompen, la súper rompen. Y a partir de entonces, todas las películas que hizo Disney, los cortometrajes, que después ya se volvió películas, fueron ya con sonido. Ahora, muy interesante porque Walt Disney fue la voz de Mickey Mouse hasta 1947. Eso está cañón. Eso está cañón porque lo hacía para bajar costos, pero también creo que, o sea, siempre ves a estos empresarios cómo se meten hasta el último detalle. Para que nadie se olvide que ellos existieran. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, y para controlar la experiencia un poco. Es como Howard Schultz que hablábamos en Starbucks. O sea, ese güey se metió a entrenar a los baristas. O sea, no puso un entrenador experto para entrenar a los baristas. O sea, hacen estas cosas de meterse hasta el último detalle para controlar la experiencia y además no tenían tanto dinero y entonces... ¿no? Que además hace poco, justo el Mickey Mouse famoso, el de Steamboat Willie, se venció como que la exclusividad. Sí, lo vi. Y entonces, pues ahora lo vamos a ver en un ya chorro no de cosas. tienen la Están patente. haciendo como hay como una banda que he visto en TikTok que están haciendo cortometrajes, pero de terror de los personajes de Disney cuando se vencen esas patentes. Sí. Y justo están planeando una de este Mickey Mouse. Pero qué fuerte que, ¿no? O sea, que la patente de Mickey Mouse se haya vencido y que ya cualquiera lo pueda usar. Sí, digo, Walt Disney nunca se dio una vuelta por ningún tianguis de México, pero esa patente se venció hace algunos años. Déjame 100%. Decirte, siempre que vemos un restaurante o algo así, mi esposo y yo, que es así de Mickey Coffee y sale la imagen, es como, ¿le pagarán regalías? No creo. No creo. 1929. El visionario de Disney se da cuenta que tiene un producto que tiene que explotar, que es Mickey Mouse, y empieza a licenciar el Mickey Mouse para tazas, sudaderas, todo. O sea, saca un cómic en el periódico. O sea, un visionario. O sea, entendamos los tiempos. Sí. Es muy innovador pensar que tu personaje de caricatura, del cortometraje, lo vas a explotar a tal nivel. A productos, a experiencias. O sea, sí es... O sea, nadie lo hacía en esa época. Y en 1932, Disney crea las Sinfonías Tontas, que es cuando mete a Pluto y a Goofy, a los perritos, al escenario. Y lo hace para, fíjense qué inteligente, lo hace para diversificar. Empieza a ver la presión tan grande que empieza a tener Mickey Mouse en sus ingresos. No presión, pero como o sea, que prácticamente dependían no de Mickey Mouse. Un solo producto. Y si Mickey Mouse algo le pasaba, o sea, un mal PR o algo, pues se quedaban sin ingresos, ¿no? Y entonces empiezan a diversificar y sacan a estos perritos. Y en 1933, en esa misma serie, sacan a los Tres Cerditos. Los Tres Cerditos la rompen mucho más que Pluto y Goofy. Porque hay una canción que se llama ¿Quién teme al lobo feroz? Sí, vi el video y está... Esa malísima la canción. Bueno, a mí, o sea, sí hoy en día... Pero ¿no? la verdad es que, o sea, siento que para 1933 sí te llama la atención que no se ve tan mal el asunto. Claro. Y fue una canción clave. Qué interesante. Porque cuando llega o sea, en la Gran Depresión, o sea, ahorita estamos justo después de la Gran Depresión, la gente está muy triste. Y esa canción de alguna forma como que se vuelve el himno de la gente que quiere volver a recuperar su felicidad. Sí. Qué interesante, ¿no? 1934 crean al Pato Donald y lo agregan
a Pluto y a Goofy. O sea, como que ya lo agregan a la sinfonía esta. Y ya para este entonces la empresa tenía 187 empleados. Sí, ahí va O sea, muy bien. ya, sí. Walt Disney Studios iba a todo dar. A todo dar. El 1937 es un año de un hito que cambia todo. Porque sacan Blancanieves. A diferencia de que todos los críticos decían que una caricatura no podía ser una película, o sea, no podía pertenecer al género del cine. Llegaba a cortometraje, pero la gente no estaba dispuesta a echarse 2 toda horas una película, ¿no? Claro. En caricatura y como que un poco o sea, como que menospreciaban el tema de la caricatura y decían, ese no es parte del género del cine. O sea, pueden haber cortometrajes, puede haber entretenimiento para los niños cortos, pero las caricaturas no son parte de este género que es un arte, vamos a decir. La rompen con Blancanieves a nivel comercial. Vende 88 millones de dólares, o sea, lo que hoy serían 88 millones de dólares, que eran en esa época 4 millones de dólares. Y demuestran que, claro, que la gente está dispuesta a ver 2 horas de una película de caricaturas y que sí es parte del género del cine. Ahora, ¿qué pasa? Se echan 3 veces el presupuesto que tenían. Es que, o sea, me llama la atención porque 1937 siguen teniendo los mismos problemas que tienen hoy. Sí. Porque el tema de la animación es muy caro. Claro. Y la verdad que si venden no muchísimo, la aprendes, pero la utilidad no es, o sea, la utilidad no es tan alta. La utilidad no es tan alta. Y además que si no la aprendes, aunque también, digo, todavía no hemos tocado ese tema, pero empiezas a crear este flywheel donde, ok, estoy dispuesto a perder dinero en la creación de la animación y de esta primera película porque después voy a vender termos de Blancanieves hasta que me muera. Pero aquí todavía no existía. Pero aquí todavía no. Aquí o sea, ahorita ya mitigaron eso, pero hoy sigue siendo un problema de rentabilidad. O sea, la vimos animación. que lo hicieron con Mickey Mouse, en donde licenciaban a la marca de Mickey Mouse y como que ya empezaban a vender, pero ellos no vendían los termos. Licenciaban para que el vendedor de termos le pudiera poner a Mickey Mouse, que es un negocio distinto. Sí. O sea, donde está el negocio es fabricar tus termos y ganarles 90% de margen a tus termos. Que ahora hacen los dos. Sí, sí, ¿no? sí. Porque todo el mundo y su mamá tiene la licencia. Claro, pero, o sea, lo que es grandioso de este flywheel de Disney, al final del día, es ese negocio redondo. Totalmente. ¿No? Ahora, en 1940 sacan a Pinocho. Los críticos del cine dicen, esto es grandioso. La gente dice, esto es Me hace todo el sentido. Yo terrible, tengo la misma opinión. Que terrible. En 1940. Se echaron 2.6 millones de dólares en producir Pinocho. Sí, o sea, 60 millones de dólares hoy. Y nadie la quería ver. O sea, no vendieron nada, ¿no? Sí, los entiendo. A mí la verdad se me hace Pinocho una película muy obscura. O sea, yo no se me hace una película, de verdad que no, o sea, me da ansiedad verla. A mí no me gusta Pinocho. Sí. No, y además es tristísima, es deprimente, acabas peor de como empezaste, es muy de agresiva, ansioso. ¿no? Como si dices mentiras. O sea, como niño. Sí, es como se los lleva un señor ahí a un lugar sí. de abuso. O sea, no, se me hace de verdad que se me hace la peor película de Disney. Y entonces 1940 fue un año desastroso en las películas que saca Disney, porque sacan Pinocho y sacan Fantasía. Fantasía era una película que fue muy innovadora en términos de tecnología y que lograron que los animales, o sea, que los personajes se movieran al son de la música clásica. Entonces, para ellos era como una innovación muy grande. Pero la gente no la recibió bien porque la gente decía, esto es un insulto a la música clásica. O sea, ¿cómo a estos grandes autores de la música clásica les estás poniendo animalitos que bailan? La música clásica no se baila, ¿sabes? Entonces, la gente lo recibe mal. Sí, porque siguen viendo a la caricatura como una algo forma de niños. Entretenimiento exacto, o como sea, inferior intelectualmente. Y lo estás mezclando con algo que la gente considera que es súper, ¿no? Exacto. Y la gente sabe lo que le gusta en el cine, sabe lo que está dispuesta a escuchar, a ver. Y Disney es muy innovador, muy disruptor, y la gente no recibe bien esa disrupción. No siempre. Ahora, en 1941 y 1942 medio que la salvan, o sea, la están pasando mal, porque tuvieron puros fracasos en 1940. Ahora, en 1941 sacan Dumbo, 1942 sacan Bambi, los dos fueron un éxito, entonces un poco se recuperan ahí, pero no al full, porque las pérdidas del año anterior habían sido brutales. Que es chistoso porque siento que hace poco otra vez le pasa a Disney esto de ser innovador igual en cierto sentido y que el público no lo acepta bien, que es todo este famoso movimiento woke plot twist, que me encantó cuando lo descubriste, que es el involucramiento político de Disney. O sea, duro. Voy a empezar con el final. ¿Por qué? Desde 1940 hasta su muerte, Disney fue informante secreto de la oficina de Los Ángeles del FBI. ¿What? Dibujábamos a Mickey. Y lo fact-chequeaste. Informante secreto, lo fact-chequé. O sea,
Es lo típico que me fact-checkeas, eso no me lo- creíste. Por eso me fui hasta el final, viste, que corte mi parte. Pero bueno, en 1938 vamos a darles todo el contexto, pero sí, o sea, informante político. Ya habías hablado un poco del contexto de por qué Walt Disney era muy capitalista, decía, los comunistas son lo peor que puede pasar, estamos, ¿no? Como en la Guerra Fría, el comunismo es el enemigo más grande de Estados Unidos. Y como empresario él, obviamente. Y como empresario, pues el comunismo no anda quedándonos tan bien. En 1938, Disney es que ven, Walt, vamos a decir, es que Disney pienso en la compañía. Sí. Walt se une a la... Disney te imaginas a Mickey, ¿no? Ajá, exacto, pienso como ¿qué hizo Disney? Walt se une a la Society of Independent Motion Picture Producers, que era una asociación de productores y cineastas independientes en contra del dominio de los grandes estudios de Hollywood. Charles Chaplin era miembro de esta asociación. Y hasta aquí todo bien, ¿no? O sea, como que oye, me hace todo el sentido. Sí. Los grandes estudios de Hollywood siempre han sido muy criticados. Ahorita hubo la huelga de actores, sí. ¿no? O sea, ahí vamos a todo dar. 1941, hay una huelga gigante en la empresa, dentro de Disney, por los bajos salarios de los empleados y porque no tenían permitido hacer sindicatos. ¿Qué cuántas similitudes con el cañón, episodio ¿no? pasado? Sí, o sea, no nos metimos tanto a sindicatos en Starbucks, pero también es todo un tema. Sí. Ahora, aquí sí pagaban mal. O sea, era un hecho. Porque ahorita llegamos a la conclusión, pero bueno. Disney, Walt dice, les voy a dar un speech y los voy a convencer de que esto es más que una empresa. Esto es un sueño. Fábrica y tenemos que crear en el sueño, ¿no? Creer en el sueño. Es una fábrica de sueños y esto va a mejorar y todo risas y diversión. Le dice, estoy convencido de que la agitación, liderazgo y actividades comunistas son la causa de esta huelga. Sí, o sea, que no tienen fundamentos reales. No, porque sí les estaba pagando mal a sus empleados. Y no los dejaba pertenecer a un sindicato. Sí. No, él dice son los comunistas. Aquí están los comunistas adentro. La huelga dura 4 meses. La empresa no cede durante 4 meses. Amenaza con despedir a los huelguistas, que hoy sabemos que es una técnica de intimidación que es ilegal además. Y que aparte, ¿cuántos huelguistas eran? O sea, 300 de un total de 700 empleados, ¿ok? O sea, esto es un desastre. Y además anuncia que va a premiar a los que vengan a trabajar a la mitad de la huelga. O sea, que también hoy es una táctica de intimidación y eso es ilegal. Finalmente, el gobierno federal dice, güey, yo me voy a meter a mediar entre ustedes dos y la huelga llega a su fin. ¿Cómo? Le pagan 25% más a los empleados, que... Okay, obligado por el gobierno. Obligado por el gobierno y los dejan pertenecer a sindicatos. Walt no está nada contento con este resultado, se lo guarda. Se lo guarda en el cajón y dice, verán, hermanos. Sí. Espero poderme vengar en el futuro. Y sí. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos hablando que desde 1947 este hermano era informante secreto de la oficina de Los Ángeles. 1940. 1940. Ajá. Y él, ¿qué estaba buscando el FBI en ese momento? Ver quiénes eran los comunistas y sacar a esos hermanos de donde estuvieran. Entonces, en 1947, Disney fue llamado a declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara. Es que ya que haya un comité de actividades antiamericanas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y era básicamente neutralizar a los comunistas. ¿Dónde estaban? ¿Qué están haciendo? Vamos a silenciar. Delata quiénes son los comunistas y vamos a sacarlos. Y Disney... He delivers, digamos, ¿okay? O sea, no decepciona a los miembros del comité y usa esto como venganza para los huelguistas de 1941. O sea, imagínate, llegó a afirmar que un estudio de animación había estado enteramente bajo control de elementos comunistas. En la huelga. Los grandes estudios a mí me caen mal, son unos comunistas. Los de la huelga son unos comunistas. Que además ahorita como que un comunista no significa nada, pero en ese momento que te digan comunista era lo peor que te podía suceder, ¿no? O sea... Ahora, él también como que es muy vocal en este tema de el Partido Comunista ni siquiera es un partido político, es una trampa para captar trabajadores y lo más deseable sería que desaparecieran para que el capitalismo se desarrolle sin trabas. Again, regresando al punto de su papá. Lo que necesitamos es gente trabajadora, que no tenga ninguna excusa para no trabajar y no me estén en la huelga, estén en el jale todo el tiempo. Exacto. Ahora, la primera era y la segunda no son tan conocidas, esa es la verdad. O sea, la era Howard Hughes y la era de Michael Eisner no son tan conocidas y ya no se habla mucho por el tema de Bob Iger. Entonces, hasta cuando leí la era de Howard Hughes en tu research, dije, Howard Hughes, o sea, pero Leonardo Howard Hughes, DiCaprio. O sea, Howard Hughes es inversionista, o sea, Entiendo. no dirige la empresa, pero muy activo y tuvo mucho que ver en ese momento de la historia. Y Howard Hughes es el del OCD de Leonardo DiCaprio de la película, del aviador. Sí, o sea, es un tejano ultramillonario. Sí, muy conocido, es un muy personaje conocido. muy conocido.
que a finales de los 40 se quiere empezar a meter al mundo de Hollywood. O sea, como que quiere empezar a invertir en cine, en producción, en todo este rollo y no tiene ni idea de nada. Entonces, él sabe que Walt Disney sabe mucho de este tema y está muy metido. Y entonces dice, mira, le voy a invertir a Walt Disney para ayudarlo a crecer su empresa a cambio de que este cuate me ayude a meterme a este mundo. Claro. ¿No? Y entonces, dicho y hecho, le invierte $1 millón de aquella época. Y con ese dinero, está cañón lo que hace Walt Disney. Saca 18 proyectos que la rompen, entre ellos Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan y las 20,000 leguas de viaje submarino, que si bien no son como de sus más exitosos a nivel comercial, es muy innovador en temas de tecnología. O sea, como que muy disruptor. Además, empieza el parque de diversiones Disneylandia. Que hay un documental en Disney Plus, digo, ya no me dio tiempo de verlo, pero hay que recomendarlo y luego lo comentamos, de cómo en ese momento cuando sacan a Disneylandia, güey, no hace ningún sentido. El documental básicamente parece un capricho de él, ¿no? Ajá, o sea, se trata de lo que estás diciendo es una locura, no hace ningún sentido. Que piensa que era un estudio de producción, de animación. Sí. ¿Por qué harías un centro de entretenimiento, o sea, un lugar de físico, o sea, que no tiene nada que ver con lo que hacemos? Y un poco es como su ego de trascender y dejar algo como más grande, creo yo, porque hasta lo diseña basado en en su casa en la calle donde creció. O sea, como que creo que un poco es una oda a sí mismo y pues tenía el dinero. Y lo aprende, porque bueno, ahorita nos vas a contar, pero es un negocio súper redituable. Y la aprende. Se vuelve, o sea, empieza a formar este flywheel, que no fue tan intencional, pero empieza a tener todo el sentido. Creo los personajes acá en el estudio y después exploto en el centro de atracciones. Que la gente los quiera ir a ver físicamente, que sean tan populares. Conocer, o sea, empieza a contratar actores de verdad. O sea, las botargas que hoy en día vemos, que pues no son actores, obviamente. Sí. O sea, en esa época contrataba actores de experiencia y todo para que hicieran bien su chamba. Qué locura. ¿No? Entonces, sí fue súper innovador. Y en 1964 estrena Mary Poppins, que fue una de las películas más exitosas. Eso está cañón. Sí. Y fue nominada a 13 premios Óscares y se ganó 5. O sea, ¿estás de acuerdo que aquí Disney ya deja de ser como, ay, esto es para niños y se vuelve un estudio, o sea, verdaderamente respetado? Gana 5 Óscares, Mary Poppins. Sí. Y ahí sí es como in your face a todos los que decían que no éramos del género del cine. O sea, imagínate. Ahora, viene una parte un poco trágica porque en 1967 muere Walt Disney por cáncer de pulmón. Lo congelan y lo van a descongelar. Lo congelan y ahorita de hecho ya están preparando sí. Lo congelan, sacan la película de Frozen y todo sigue aquí, ¿ok? Ahora, cuando muere Walt, ¿qué pasa? Roy ya se había retirado y Roy dice, no, a ver, o sea, tengo que ir a salvar a la compañera, no tenemos un sucesor. Se mete a operar la empresa y Roy es capaz de mantener la cultura que tenía Disney, que tenía Walt, ¿ok? Los valores de innovación, de reinventarse todo el tiempo. Sí, la idea del personaje nuestro, de no sé qué. Personaje esa en el centro, ¿no? Nuestra propiedad intelectual, innovador, creatividad, ese es el centro de Disney. Y como dicen, la fábrica de sueños, ¿no? Y que toda la gente tenga esta camiseta bien puesta. Lo logra hacer. El problema es que en 1971 se muere él. Entonces, la verdad es que no dura ni 5 años, o sea, dura 4 años y se muere. Y hasta el último tiempo antes de morir, tampoco creo que hubiera sido como muy eficiente, o sea, muy efectivo en su chamba. No. Y la empresa no tiene a un claro sucesor que siga con este sueño, con esta innovación. Y están en una Y de decisiones. O sea, en una decisión donde tiene 2 opciones. Uno es disrumpir, ver cómo le hacen para atraer a gente creativa que siga con esta idea. Y la otra es decir, a ver, tenemos, la verdad, estados financieros muy sólidos. O sea, tenemos financieros muy sólidos, utilidades muy sólidas. Mantengamos a lo que que tiene menos riesgo y sigámonos por donde vamos y sigamos haciendo cositas medio del estilo como venimos haciendo y no innovamos, no nos arriesgamos. Sí, que es básicamente explotemos a los personajes hasta donde actuales, nos dé. ¿No? Y durante 18 años solo crean 4 películas nuevas, o sea, 4 personajes nuevos. Ajá. Y se dedican a explotar lo que ya tenían. ¿Ok? Se quedan dormidos en los laureles, esa es la realidad. Y en su zona de confort. El flywheel que Walt Disney ya había de alguna forma diseñado con la creación, con la innovación, la creatividad, que después terminaba en la experiencia del centro de entretenimiento de Disneylandia,
la verdad es que se acaba, porque la fuente de todo, que era crear nuevos personajes, se acaba. Y, o sea, dato curioso como de la situación actual de Disney para que entendamos este flywheel. Hoy en día, el 48% de las ventas de Disney son las experiencias, pero el 72% de las utilidades. Entonces, estamos hablando de que sí venden más de los estudios, de las películas que crean, pero la diferencia en margen es brutal. Y de donde realmente hacen más dinero es de los parques, de los cruceros, de los productos que venden, etcétera, etcétera, etcétera. Que han sabido explotar eso muy bien. Sé que ahorita estamos en una controversia que al final entraremos en el debate. Si es una controversia, más bien creo que están explotando de más la parte final del flywheel. O sea, creo que en esta parte de la historia que cuentas, lo que pasa es que le dejan de echar agua. Claro, al core. A donde nace todo. Exacto, ¿no? Como que le dejan de echar agua y sigue cayendo porque tenía esa cascada planeada, digamos, y sigue goteando hasta abajo. Para mí ahorita le cortaron la parte de abajo de esos conitos de agua y sí le están metiendo agua, pero le están sacando de más. Ok. Ese es el punto. O sea, ahorita llegamos a eso. Llegamos a la conclusión. Pero no tanto porque este modelo no funciona. O sea, para mí este es el modelo que funciona. Estos güeyes lo tienen clarísimo. Claro. Era Michael Eisner. Entonces, ahora vamos a la segunda era de la que hablábamos, en donde la junta directiva y los accionistas, mismos familia Disney, o sea, los nietos, hijo, o sea, el Roy, que era el accionista más activo, que era el hijo de Roy, dicen, estamos perdiendo Disney. Estamos perdiendo todo lo que era Disney. En 1984 traen a un cuate que se llama Michael Eisner. Michael Eisner lo traen como CEO y con un presidente. El título que le ponen es presidente, pero para mí es como el COO. Okay. Hoy en día se le llamaría. Definitivo. Que es Frank Wells. O sea, aquí la dupla, lo que vienen a hacer es Michael Eisner viene a pensar afuera de la caja, a crear, a innovar, a traer cosas nuevas. Y Frank Wells viene a ejecutarlas y a decirle, papito, esta está ya demasiado creativa y a ponerle un freno. Esa dupla funciona espectacular. Esas duplas siempre son un éxito. Quiero que entendamos que, a ver, el mandato de Eisner dura 20 años. 10 de los cuales son grandiosos y los otros 10 son terribles. Entonces, mucha gente se queda con la idea de que Eisner fue un muy mal CEO para Disney. Pero tuvo 10 muy buenos años. Pero tuvo 10 años en donde realmente la rompió. Entonces, es importante que no olvidemos. Claro. Porque entra... A ver, vamos a hablar un poquito de quién es Eisner, que no era un estúpido. O sea, Eisner viene de Paramount. Él dirigía las operaciones de Paramount. Cuando él llegó a Paramount, o sea, sangraba dinero. Y este cuate le dio la vuelta a Paramount, o sea, como COO. Saca Saturday Night Live, Grease, o sea, una serie de películas que la rompen en taquilla con unos costos bajísimos. O sea, él dice, Paramount pierde dinero y gasta dinero a lo estúpido y necesitamos bajar los costos de producción. Y subir la popularidad. Y subir la popularidad y lo logra. Entonces, es un cuate que, o sea, claramente sabe lo que hace, ¿no? Te voy a dar un dato curioso que no me vas a creer. A ver. El papá de Andy, una de nuestras amigas, salió una vez con Olivia Newton-John. ¿Cómo? La que salió en Grease. Tuvieron una date en Acapulco. No te creo. Historia real. ¿Y luego? Y no, pues luego, pues nada. Bueno, qué bueno. Nació Andy. Está Andy. Si no estaría Andy. No, Olivia Sánchez. Pero ¿qué tal el dato curioso? Wow. O sea, conozco a alguien. Es que Acapulco era como... Era un lugar muy mágico donde el tercer mundo se unía con Hollywood. Bueno, Eisner llega a Disney con todo. Corre a 1,000 personas. 1,000 personas. Y se trae a su talento top de Paramount. Eso siempre hace mucho ruido. O sea, cuando los CEOs se traen a su equipo y corren a todo mundo, eso genera un odio fuertísimo en las compañías. Sí, pero pues él sabía quién es. O sea, él había hecho grandes cosas en Paramount y dice, las vamos a hacer igual ahorita en Disney, ¿no? Sus primeras 17 películas, 15 hits. O sea, hits así históricos. En 1990... Eisner presenta un plan para los siguientes 10 años, o sea, como que les llama la década Disney para los próximos 10 años, en donde hace varias cosas, que son la expansión internacional de los parques, que los lleva a París y a Tokio y son un desastre, ahorita platicamos de eso, pero 15 de sus 17 primeras películas la rompen, o sea, hits históricos. La Bella y la Bestia,
Aladino, El Rey León. O sea, Todos dime ya tú. nuestra banda. O sea, dime tú. De millennials, de Ajá. películas millennials. Sí. Y para dirigir a los estudios de animación se trae a un cuate que es su mano derecha, que había sido su mano derecha, y un cuate, yo creo que el empleado que más lealtad le tuvo a Eisner en la vida, hasta los finales que después se vuelven muy complicados, fue Katzenberg, que dirigía los estudios de animación. Saca el crucero de Disney, Eisner. O sea, para que te des cuenta que, a ver, o sea, hizo en cosas 1990. muy cañonas, ¿no? El problema, a ver, tiene varias cosas que no hace muy bien, entre las cuales los resorts de París y Tokio. Hablábamos en el capítulo de no Starbucks. los tropicaliza, ese es el tema. O sea, hablábamos de que hay que saber cuando vas a un nuevo país, que no realmente conoces a full, pero tienes que conocerlo, qué mantener de la marca y qué tropicalizar. ¿y con quién te quedas de partner? O sea, ¿quién es el cuate que se vuelve tu socio y ese socio te traduce un poco lo que está tratando de buscar? Exacto. Total. Ese mercado, ¿no? Lo de París de que no vendían alcohol, por ejemplo, y los parisinos como hermanos, o sea, si no tomo vino, me no voy a ir de aguanto aquí a mis así. hijos. Sí. O sea, ya sabes. Tío yo. O sea, los europeos necesitan su copita de vino. Estoy de acuerdo. Y él literalmente llevó Disneylandia tal cual como lo tenía en Estados Unidos, copy-paste, y es una cultura, o sea, está de más decirlo, la cultura americana y la cultura europea son opuestas. Y la verdad es que en Tokio también es una cultura, no sé si opuesta, pero muy, muy distinta. Claro. Con otras necesidades. Exacto. Entonces empiezan a sangrar. Esa es la verdad. Empiezan a perder mucho dinero. Y Eisner realmente creía en esta expansión internacional. Y empieza a culpar al CFO y al director de producción, que era Katzenberg, porque la verdad estaba desesperado y yo creo que estaba dando patadas de ahogado y decir, no, esto no es mi culpa, la culpa es del financiero y del productor, estamos perdiendo dinero, pero no. Y le mete lana a los parques que iban perdiendo dinero. En vez de sentarse, o sea, un poco helicóptero, ya sabes, y decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde se está perdiendo el dinero? ¿Dónde se está ganando? O sea, como que lo que decíamos de miopía de taller, ceguera de taller, que ya me saben, corrigen, chiste local. ya saben, no logra ver por también, dónde va la cosa. O sea, la verdad es que el plan a 10 años parecía muy bueno, esa es la cosa. Y él ya llevaba 10 años muy exitosos. Exacto. Entonces, entiendo su frustración y ahorita vamos a ver cómo su paranoia juega mucho en los... O sea, su como que ego. en las decisiones políticas dentro de la empresa que toma, pero entiendo su desesperación. Es como, pero es que lo he hecho bien 10 años. Claro. ¿Qué está pasando ahorita con mi plan? Y es un cuate de un ego muy fuerte. O sea, entendamos que venía de una historia de súper éxito en Paramount, llega a Disney, inmediatamente le da la vuelta a Disney. O sea, es un cuate que se siente todopoderoso, le apuesta a los parques internacionales y le empieza a jugar mal, pero él quiere culpar a alguien. Claro. O sea, yo no me equivoco, a mí no me pasan estas cosas. Está ahí. Y Katzenberg está ahí al ladito, leal a la muerte con él, pero muy vocal acerca de que él quería subir. O sea, él quería crecer en su carrera y quería convertirse en el presidente. Que vamos a decir que era como el director de operaciones. Que era esta el dupla Wells que estábamos buscando. Como que Eisner empieza a sentir pasos en la azotea y empieza a sentir esta amenaza de que Katzenberg le quería quitar su chamba. Pero yo creo que Eisner la estaba pasando mal. O sea, no estaba bien mentalmente. Y para quitarse encima a Katzenberg en algún punto, y las fechas son bien importantes, octubre de 1993, para quitarse encima a Katzenberg, le dice, mira, yo no te puedo hacer presidente porque Frank Wells lo tomaría muy mal. Y Frank Wells ha sido mi dupla todo este tiempo y lo ha hecho muy bien y es mi operador. Y si yo ahorita, o sea, sería una falta de lealtad quitarlo para ponerte a ti. Pero si en algún momento Frank Wells llegara a faltar porque renuncia, porque se va, por lo que sea, tú eres el primero en la línea que va a tomar su puesto y vas a ser el presidente. Esto es octubre de 1993, ¿ok? En 1994, Katzenberg estaba desesperado, decía, yo creo que me tengo que ir a otra compañía porque no estoy subiendo. No estoy subiendo, ya llegué a mi tope y claramente ya me dejaron claro que si no se va Wells, yo no voy a ser presidente. Y en un accidente de helicóptero, ¿le hace una brujería? Parecería, o sea, cualquier complotero. O sea, estoy pensando si me voy de la compañía o si me suben con Wells. Sí, cualquier brujería de teoría conspiracionista diría que... ¿Qué es? 1994, se cae el helicóptero en donde iba Frank Wells y se muere. Katzenberg estaba ok. O sea, no sé si... Estaba feliz. Dilo, lo estabas pensando. O sea, no quiero feliz. como... Sí, pero sí estaba. Pero sí. O sea, estaba eager para llegar porque además estaba listo. O sea, llega con Eisner, o sea, luego, güey. Sí. O sea, le llega a decir... A ver, Katzenberg está esperando que Eisner le marque y le diga, señor, es tu turno. Ahorita.
¿Y qué crees? No Anuncia llega. públicamente a Eisner que no va a suplir a Wells y que él va a tomar las responsabilidades de Wells en ese momento. Y entonces Katzenberg, o sea, literalmente se cae al piso y dice, ¿cómo? Y ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo a mí antes. O sea, me entero por un anuncio. Comunicado, ajá. A toda la empresa. Y entonces Katzenberg corre a la oficina de Eisner y le dice, oye, teníamos un trato, ¿qué pasó? ¿Por qué anunciaste esto? ¿Estás bien? O sea, te estás equivocando. O sea, nosotros habíamos hablado de algo. Sí. Y Eisner, como que yo digo que no sabe cómo reaccionar y por quitárselo de encima otra vez, se hace el sufrido y le dice, 100%. estoy en duelo, no me ves de negro, estoy en luto y me vienes a hacer sufrir más en un momento que está siendo tan difícil para mí. No lo puedo creer. Y le declara la guerra en ese momento. O sea, Que era obvio, lo que no quería era que Katzenberg subiera como director de operaciones Y después o le como quitara la presidente chamba. y después simplemente demostrara que era mejor que él y brincara y llevaba unos muy malos años. O sea, para mí es muy obvia la respuesta. exacto. Katzenberg acepta una liquidación de $60 millones. Que no era nada porque él tenía unos bonos planeados muy Exacto. grandes. En su contrato estaba que él se llevaría 2% de todas las utilidades de todos los productos que sacara mientras estuviera trabajando en Disney. Entonces, claramente, $60 millones era cacahuates en comparación con lo que le Claro. tenían que pagar. Y Disney, o sea, la empresa, o Eisner en particular, argumenta, ¿sabes qué? Sí está tus bonos en papel, pero terminaste tu contrato 2 años antes y tenías que lograr 2 años Sí, pero en tu Katzenberg lo contrato. que dice es, yo no lo terminé, tú Me me lo terminaste terminaron. el contrato, entonces me tienes que pagar algo. Exacto. Y de hecho, o sea, aquí ya paréntesis, adelantándonos un poquito, en 1997 Disney le acaba pagando 117 millones como un settlement, un acuerdo extraoficial, en un juicio en donde Katzenberg demandaba a la compañía por $250 millones. No le fue mal. Ahora Katzenberg sale de la compañía y se junta con ni más ni menos que Steven Spielberg y fundan DreamWorks, competencia directa de Disney. Obviamente Katzenberg no le tenía amor a Disney en ese momento No, por y le supuesto que valió no. gorro cruzarse a la Y tenía todo el banqueta. conocimiento. O sea, era un cuate muy talentoso y había hecho Todo. muchas cosas en O sea, Disney. Todo apuntaba a que Katzenberg era el próximo CEO de Disney. O sea, sabía todo. Y Eisner, en su pelea contra este cuate, compra en ese instante, cuando sale Katzenberg de la compañía, compra ABC. Lo compra en $19 millones. ¿Por qué es importante esta compra en nuestra historia de la pelea? Porque poco tiempo antes, Katzenberg había hecho un deal con ABC para comprarlo por $11 millones y estaba como muy eager en que ese era el move. Sí, le decía a Eisner, güey, compra, este es el move. Y Eisner, Armó el deal. no, sí. Y al final, Eisner se echa para atrás para darle la torre a Katzenberg. Y después, cuando se sale Katzenberg, lo compra Pero mucho $8 más mil caro. millones más. Sí, o sea, casi el doble se da un balazo en el pie. Una O sea, estupidez. es lo que hacen los egos. Sí, ahí ya la estaba perdiendo. Ahí le estaba perdiendo a Eisner. Y finales de 1995 pasa algo desafortunado para Disney. Y es que el pobre de Eisner de verdad la estaba perdiendo. Trae a Michael Ovitz como reemplazo de Wells. O sea, imagínate lo que sentía Katzenberg. Katzenberg era el claro sucesor de Wells. Pues no, lo corre y trae a otro cuate que se llama Michael Ovitz. Y todo el mundo dice, Michael Ovitz, ¿qué hace? O sea, nadie entiende por qué se le ocurre traer a ese Además, cuate. tenían mucha lealtad hacia Katzenberg. O sea, mal move. El CFO y otros del equipo de liderazgo se rehúsan a reportarle a Michael Ovitz. O sea, pobre también señor que entró con... O sea, pobre, pero no pobre, porque el hermano dura 14 meses y le pagan, ¿cuánto? $140 millones. Sí. A gusto el deal. Por lo cual, después, el board, o sea, los accionistas de Disney demandan a Eisner por haber permitido tal Estoy de atrocidad. acuerdo. ¿Cómo estaba firmado ese deal que a los 14 meses Muy te doy Chinese 140 wall, o Chinese millones de dólares? Parachute, ¿cómo se llama? No sé qué es eso. Como le llaman a estas cláusulas que pones en los contratos como para protegerte. Pues, o pero sea, no manches, $140 millones. Bien por el abogado de Michael Ovitz, pero y bien por él también. $140 millones. Ahora, otra cosa que quiero decir de la compra de ABC, que era Capital Cities, que no es una compra tan popular, o sea, como que no está tan documentada esa, pero fue clave en el crecimiento de Disney, porque luego vamos a ver que Pixar, que Marvel, que las que ya la gente está como más familiarizada. Más recientes. Más recientes y más como que relevantes en ciertos sentidos para las personas, porque Pixar es una marca súper relevante y Marvel también, en una marca hacia la gente me refiero, Y te como voy a decir comercialmente. Bob Iger, lo que decíamos, o sea, Bob Iger trae todo el speech. Uh-huh.
y son las adquisiciones que hizo Bob Iger. Entonces, son a las que más peso le dan. Sí, él carga mucho la historia hacia lo que logró. Ahora, entramos a la era Bob Iger. Vamos a hacer un recuento rápido. O sea, Eisner dura 20 años como CEO, que es un chorro de tiempo. Bob Iger lo hacen CEO en 2005, me parece. Sí, 2005. En 2005. Y luego viene y regresa y viene y regresa y viene y regresa y viene y regresa. Y hasta 2020 se va. Entonces, también si lo piensas, para 100 años de la compañía, muy pocos CEOs. ha tenido muy pocos CEOs. 100%. O sea, eso es lo que llama mucho la atención. O sea, las dos eras son eras gigantescas. Sí. Ahora viene la era Bob Iger. Él era un ejecutivo de Capital Cities, de ABC, y tiene una historia muy interesante porque el cuate no es el clásico MBA que ya, no, como que tenía puestos muy altos en Capital Cities. Este cuate viene de la nada. Y él sabe que su única forma de un poco sobresalir dentro de este mundo es tener una ética laboral implacable y de verdad ser una persona muy inteligente que sabe qué moves hacer y que es el güey que si tú le pides algo, lo va a resolver, ¿no? O sea, este es un cuate que resuelve. Es más, acaba en Capital Cities, que les digo, después se vuelve ABC por un golpe de suerte, porque su tío había compartido cuarto en hospital con un cuate que trabajaba ahí y le que recomienda... ni era tan senior, o sea, sí, pero y le recomienda a Bob Iger y tal. Sí. Bob viene de una historia también de muchas carencias, con un papá bipolar que además, hijo, una historia espantosa la de su papá. Lo oí en una parte con una entrevista en Andrew Shulkin y es terrible. Que le daban electroshocks. Le daban electroshocks. Sí. Aparte, su papá no podía mantener un trabajo por mucho tiempo. Empieza a trabajar desde chavititito, desde los 15. Y, o sea, justo decía, todos los que estaban o sea, cuando yo llegué a ABC Sports, todos tenían maestras en Stanford, en Columbia y en Dartmouth, y yo, Ithaca College. Sí. ¿Qué es eso? Nadie sabe quién es. Entonces voy a trabajar impresionante. Acaba convirtiéndose en presidente de Capital Cities, que se vuelve ABC. Y cuando compra Disney Capital Cities, le dan la división de medios. Le dicen, tú vas a dirigir la división de medios y eso pasa 5 años, ¿ok? En 1999 se convierte en presidente de Disney International, la división comercial que supervisa las operaciones globales de Disney. Y esto es clave porque creo que justo acaba de salir un artículo que el posible sucesor de Bob Iger tiene este mismo puesto. Entonces está como, o sea, estaría interesante hacer ese análisis, ¿no? Abre Disney Shanghai, que es un éxito, a diferencia de Disney París o Tokio, que nunca funcionaron. Y un año después se convierte en director de operaciones, justo debajo de Eisner. Aquí seguimos en la era Eisner, nada más estamos viendo cómo sube Bob Iger. Sí, es como, ¿no? Que o sea, nos vamos un poquito atrás como para entender quién es Bob Iger. 2005 realmente es cuando ya sube Bob Iger y es su hora. Esta parte es clave porque después hay mucha crítica cuando se está decidiendo si Bob Iger va a ser el director general o no. La gente no quería que fuera alguien del equipo de Eisner. Entonces, como que Bob Iger se veía muy pegado a Eisner y ahorita vemos ese show, pero no era lo que quería la gente. Lo asociaban muchísimo con Eisner. Ajá, y él lo hace muy bien, ahorita platicamos de eso. Entonces, Disney, en el negocio de las películas, estaba en muy mala situación. La realidad es que si no fuera por Pixar, no hubieran tenido hits. Ya ves que tenían este partnership, ya habíamos dicho. Gracias a Pixar sacar Toy Story, Monsters, Inc. y Nemo. Aquí ya estamos en la era, o sea, ya conocemos todas esas películas versión novedosa. No, cañón. ¿no? Y que el tema ahí de Pixar es que hay también como que te preguntas quién es dueño de la propiedad intelectual, porque Pixar hace las películas. Exactamente. Y Disney las explota. Y tu modelo de negocio se basa en este flywheel donde tú eres el creador del negocio y sobre ese amor que creas en estos personajes tan profundos. Ya lo explotas en los productos. Ahora, ¿cómo era el deal Pixar-Disney? Era básicamente Pixar hacía la producción y Disney la distribución y la estrategia comercial. ¿Quién era el dueño? Misma historia con Walt Disney, ¿no? Y este hermano Iwerks, que era como, tú haces la animación, pero yo hago el desarrollo de personaje. ¿Quién es el dueño? No es tan claro ese espectáculo. Disney vendía la mercancía y le sacaba jugo al éxito de las películas en los parques, en los productos. O sea, como que Disney le sacaba el jugo a esta flywheel, pero como que no metía a los personajes adentro. Y eso, pues, va a ser un problema. Eisner y Jobs. Porque Jobs era el principal accionista. Sí. Acordémonos. O sea, Steve Jobs. Steve Jobs. Él es Steve Jobs. Él es Steve Jobs, el de cuellito. Era el principal accionista de Pixar. Ajá. Se pelean, termina la relación comercial, porque como que no se ponen de acuerdo en este tema de los derechos de los personajes. Y a principios de los 2000, Eisner y Roy, que era todo lo que habías contado, o sea, el hijo de Roy, no Roy el hermano, sino que el hijo de Roy, eran muy graves. Y Roy renuncia a la junta directiva. Dice como, ya no puedo con este güey. La verdad es que, o sea, no me funciona lo que está diciendo, no hace sentido, ya se peleó con Jobs. Y empieza una campaña que se llama Save Disney, que básicamente se trataba de deshacerse de Eisner y de todo lo que apestara a Eisner. Que era
que tal vez Bob Iger. Bob Iger estaba medio que apestado olía a por Eisner, Eisner. ¿no? No, o sea, súper olía. Exacto. Era mano derecha de Eisner. Sí. Y director de operaciones, hace sentido, habría abierto el parque en Shanghái. Él cuenta mucho en su libro del tema del parque de Shanghái, de por qué lo hizo un éxito. La verdad está interesante. O sea, se los dejamos ahí para que lo vean. Pero bueno, ahora, no era tan claro quién iba a ser el sucesor. No teníamos a alguien claro, como ya había pasado antes, lo mismo que cuando Eisner llegó. Y Bob Iger quiere esa chamba. Y esta parte me encanta de la historia, porque siento que es mucho otra vez esa resiliencia y esa como determinación de yo quiero ese puesto y los voy a convencer. Total. Y hace su propia campaña, digamos, que básicamente se trataba de separarse de Eisner y decirle a la gente, yo no soy lo mismo que Eisner. Eisner, o sea, él era mi director y yo claro que lo obedecía y éramos cercanos en ese momento. Pero tengo mis propias ideas. Pero yo tengo mis propias ideas y tengo una visión muy clara. Y la visión que trae Bob Iger es, olvídense del pasado, ya. Dejemos atrás el pasado y vamos a pensar en el futuro, en la verdadera innovación. Y a la junta directiva le hace mucho clic ese speech. Le gusta lo que está diciendo Bob Iger. Justo la última crisis que habían tenido es dejaron de innovar, ¿no? Tienen estas, se repiten los patrones. 4 películas en 18 años, todo este espectáculo que habían Que traído. Eisner vino a arreglar. Eisner, pero luego se le olvidó. Pero luego... ¿No? Se sentó, como que se acomodó. Por eso siento que los CEOs hay que cambiarlos, güey. Y saca un plan con 3 pilares, que era, el primero, regresar a producir ese contenido propio y explotarlo en este flywheel. O sea, crear personajes que amamos. La segunda, tecnología. Que Disney Plus es, o sea, un poco como que el sello final de Bob Iger de muchos años de trabajo, que hace que ellos controlen la forma en las que consumen sus clientes el contenido. Y además, la propuesta de valor de Disney Plus está cool porque es una plataforma familiar donde todos consumen el mismo contenido. Sí, y donde te que conecta no pasa con Netflix, a la marca, pero te conecta a la marca Disney. Y te conecta o sea, a la si marca. tú ves una película de Disney, o sea, obviamente hoy en día ya no, pero si antes veías en Netflix la película de Disney que te encontraste scrolling, o sea, como, buscando, no la asocias con Disney. No. Versus, si te metes a Disney Plus a ver la película de Disney, sabes que es de Disney. Hoy en Netflix no sabes ni quién hizo la producción de las te películas. da igual, la verdad. La marca fuerte es Netflix. Exacto. Eso está cañón. Y la otra es crecer internacionalmente. Él ya había apostado a Shanghái, había funcionado y dice, vámonos por acá. En 2005 lo nombran CEO y ahora sí empieza oficialmente la era de Bob Iger. O sea, los convence. Que dicen que lo que realmente caracteriza a Bob Iger a lo largo de todo... ¿Es un negociador o qué? Negociador y people person. O sea, sabe cómo hablarle a la oreja a la gente, sabe qué decirle. O sea, en cada adquisición que hizo, que ahorita nos vas a contar, que es, la verdad es que es lo que más lo caracteriza. El rey de las adquisiciones y de Disney Plus. Pero lo que lo caracterizaba es hablarle al oído a cada empresa que adquirió que antes no hubieran estado abiertos a vender. Me encanta. O sea, es un cuate que sabe cómo vender, sabe cómo hablar. Entonces, creo que estaba asociadísimo con Eisner y fue capaz de convencer al board de que él era diferente. Entonces, es bien importante esto para entender al personaje, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además que también es clave en esta experiencia Disney que todos pensamos de los parques. Digo, ya existía, pero Bob Iger es clave en esta expansión internacional de que no ves cómo se mueven los personajes y nunca los ves sin cabeza las botargas y toda esta parte de la experiencia Disney, que una vez estaba, como que fui a una conferencia donde estaba un cuate que trabajaba en Disney en la parte de experiencia y hasta los empleados se vuelven súper fans de Disney. O sea, es esta onda donde metes a los empleados en el flywheel. Es una locura. Ahora, en 2005, te digo, lo nombran CEO. En su primer año, bajita la mano, Iger gana $25 millones. O sea, un CEO muy bien pagado. ¿Y por qué está caracterizado? Las adquisiciones, lo que decías. O sea, muy, muy exitosas. Ahorita las vamos a tocar. Y la otra, Disney Plus. Disney Plus es la joya de la corona. Es la joya de la corona. Y ha sido un pain, ¿no? No, o sea, sabemos, ¿eh? Ahorita ya empieza a verse un modelo más redituable. Lo sin han ser modificado, todavía. sin serlo todavía. O sea, ya va perdiendo menos, vamos a decir. Ya va perdiendo menos. La idea no era mala. Yo nada más que siento que esto necesitaría su propio capítulo porque la industria del streaming no está pulida al 100. Esa es la realidad. O sea, la gente no está tan contenta con pagar 15 suscripciones. Te sale muy caro. No sé si vamos a regresar a la era de la televisión. O sea, hay que ver cómo, pero es un capítulo aparte. Sobre todo pensando en Disney, que está muy marcado el tipo de películas que vas a ver allá adentro. Y obviamente por eso las adquisiciones hacen tanto sentido. Pero yo no sé si yo estoy dispuesta a pagar una suscripción solamente para ver contenido de Disney. Y claro que después adquieren y empiezan a fortalecer su oferta de contenido. Pero, o sea, yo pienso que lo que más te hace sentido si vas a pagar una suscripción es algo que abarque mucho tipo de contenido. Que es la tele.
que es, lo que era sí. la tele de paja. O hasta incluso Netflix, que dices, bueno, Netflix tiene su propio contenido, pero también tiene Sí. otros contenidos. Que ahora Disney Plus lo que ha tratado de hacer es con Hulu, por ejemplo, y traen Sí. otros partners, pero no sé, o sea, Bob Iger lo que dice que le está afectando mucho también, que sí fue la joya de Netflix, el move, es el password sharing. Sí. Cuando se dieron cuenta de que la gente estaba compartiendo los passwords ahí, pero bueno, nos estamos adelantando. El punto Sí. es que señor Bob Iger es muy rico. Sí. ¿Quieres saber cuánto tiene patrimonio? 2019, $690 millones. O sea, más que la heredera de Disney, que es Abigail. O sea, la heredera más grande. Ajá, o sea, sí. Que tiene $500 millones. Y a Abigail Disney no le cae nada bien Bob Iger. No. O sea, dice que no puede creer que genera 1,424 veces lo que un empleado promedio de Disney genera. Sí, está Pasa de cañón. 25 a $31 millones. Bob Iger está muy bien pagado. Sí, o sea, en 2023 ganó $32 millones. A gusto. Ahora, ¿cuál es su primer move? Y este es la clave. Para mí la clave, porque Marvel ha tenido sus pedillos, Sí. ¿no? Pero vamos a ver Pixar. Recobra la relación con Pixar. Disney y Pixar ya nos estaban llevando por este tema de Eisner. Pero imagínate que él conocía a Steve Jobs Sí. por Eisner. Sí, sí, sí. O sea, imagínate el encantador de serpientes Sí, que está es, cañón. que Esa recobró parte esa está cañón. relación. Ahora, antes de convertirse en CEO, él ya súper, o sea, les digo que esta campaña no fue casualidad, le costó bastante trabajo, pero antes de convertirse en CEO le marca a Steve Jobs y le dice, güey, a mí me encantaría trabajar juntos en el futuro, yo no soy igual que Eisner, vente conmigo, jajajajiji. Y Iger sí creía, y creo que, bueno, es un hecho para mí, que Disney necesitaba Pixar para estar en el futuro de la animación. O sea, ellos sabían que Pixar era mejor y que utilizaba tecnologías que Disney no tenía y que nunca se habían visto. Y que se hubiera tenido que poner a aprender. Claro. Y es muy caro para una Muy empresa de ese nivel ponerse a aprender. Totalmente. Pero además, ya no quería cometer el error de Eisner, donde solo fuera, o sea, Disney el distribuidor. Claro. Quería participar en lo que Pixar estaba haciendo, quería ser dueño de esa propiedad intelectual. Y ese es el gran cambio. Ahora, lo resuelve, como tú dices, un encantador de serpientes y renace el deal que tenían con Pixar. O sea, se va este güey y bye. ¿Cómo empieza ese deal? Pixar regresa con Disney. Está muy chistoso porque nos recuerda la parte cuando Maya-son, ¿cómo se llamaba? Mayayoshi Son llega con, pues igual, o sea, llega con Steve Jobs. Ajá, a decirle del teléfono. Sí, es ¿te cierto. acuerdas? No, pero estaba pensando también con Steve Jobs. O sea, todo el mundo llegó con ideas con Steve Ajá, Jobs. ajá. Pero bueno, llega con, no sé si se acuerdan, pero llega con esta idea de es que mobile es lo que sigue y te conviene hacer un iPhone. Bueno, esta es la misma historia, pero versión video iPod. Ajá, o sea, Yo nunca tuve un video iPod. Yo tampoco. No sé ni dónde quedó eso, pero bueno. Y Bob le dice, Es que "Güey, aparte ¿por qué la calidad no era creas- malísima. Sí, ¿por qué no creas un dispositivo que tenga video y así puedes poner mis películas?" Y Steve Jobs le dice, Sí, o sea, como que él llega y dice, nuestra relación va a ir a más. No se va a quedar en lo de Eisner. Te Crea propongo este que dispositivo. crees este dispositivo donde puedas Steve streamear mis Jobs. películas. güey, yo ya estoy trabajando en eso. Mira, te enseño el prototipo, pero, gran punto de vista, vamos a meter tus películas acá. Bob Iger. Y Ajá. esa es la relación Pixar-Disney versión 1. O sea, Exacto. no versión 1, versión 200, Dos, porque era ajá. la recuperación, pero sí. Y Bob llega con el board, bueno, además, y les dice, a ver, mi pilar es crear contenido propio y tenemos dos opciones. O creamos un equipo y eso nos va a costar y necesitamos contratar talento y robárnoslo o tal, o compramos Pixar. Que ya sabemos que todo el mundo ama, ya tienen el talento, ya tienen todo. Y que la neta ya tenía más brand equity en ese Muy sentido que fuerte. Disney. O sea, las películas buenas de Disney las Habían había hecho sido Pixar. de Pixar, totalmente. Y siento que la gente no sabía, o sea, no había una línea clara divisoria entre lo que era Pixar y lo que era Ujú. Disney. Y el board no dice que sí, luego, le cuesta trabajo convencerlo, pero al final era una forma de salvar este flywheel otra vez, de alimentar los Exacto. personajes y eso hacía muchísimo sentido. En 2006, Disney anuncia que va a adquirir Pixar por $7,400 millones, convirtiendo a Steve Jobs en el mayor accionista de Disney. Claro, porque parte de Claro, la compra él es en era- acciones. Claro, ¿no? Ahora, media hora antes de anunciar el deal, esto está cañón porque Bob Iger y Steve Jobs tienen una relación personal muy cercana. Steve Jobs le dice, güey, no le he contado esto a nadie, o sea, ni a mis inversionistas, ni a nadie. Ni a mis hijos. Ni a mis hijos. O sea, Pero cañón. me acaban de diagnosticar que, o sea, me regresó el cáncer de páncreas y pues no sé si quieres pues, güey, matar el deal. Echártelo Y 50-50 tengo posibilidades de vivir en los próximos 50 años. Digo, ojalá 50 años, güey, 5 años. Y Bob Iger le dice, güey, no, o sea, vamos a avanzar con este deal, que está cañón. Uno, porque si era un liability.
No solo porque Sí, era el porque, accionista pues, Steve principal, porque era un Jobs. No, visionario, o sí. sea, era un creativo visionario. O sea, Se total. hacen grandes amigos y hasta cuenta Bob Iger que cuando Larry Page lo invita a ser parte de la junta directiva de Google, Steve Jobs se pone celoso y Bob Iger dice, no quiero Prefiero ser mi parte de la amistad junta directiva. con Steve Jobs. Pero bueno, se cierra el deal y es una belleza. No, imagina, y que antes de morir Steve Jobs pide que lo reemplace en su asiento en el board de Apple, locura. que lo reemplace Bob Iger. No o sea, manches. de verdad sí tenían un amor muy intenso Muy fuerte. por ellos mismos. Sí. No por ellos mismos, o sea, entre ellos. Sí. Y también por ellos mismos, ¿no? Sí, o sea, seguramente. Se sabe que los dos tenían Sí. unos grandes egos. Bueno, 2009. Bob Iger lidera la adquisición de Marvel. O sea, segunda adquisición en nuestra historia súper importante, de Bob Iger, por $4,000 millones. Que fue súper difícil cerrar este deal porque Marvel decía, yo creo que el deal de Pixar, o sea, claro. págame lo que le pagaste a Pixar. Y la verdad es que no, o sea, Marvel era una muy buena adquisición porque les daba derecho a los personajes estos de los cómics, pero no era tan claro en esa época porque al final esos personajes eran unos personajes de cómics. O sea, no estaba tan claro cómo llevarlos a las películas. Obviamente, hoy viéndolo hacia atrás decimos, era obvia esa adquisición, han tenido mucho éxito, pero no era tan obvio, ¿no? Sí, Marvel no era la franquicia que era Pixar. No. Entonces, al final lo convence, le da $4,000 millones. Y en 2012 compra Lucasfilm por $4,050 millones. Star Wars, Indiana Jones. ¿Qué significa Lucasfilm? O sea, Star Wars. O sea, wow, Star Wars, ¿no? Ahora, Star Wars, pero no las películas de Star Wars. Son los derechos de Star Wars, pero las películas de Star Wars las tiene Fox. Century Fox, o sea, 21st Century Fox. No sabía ese dato, wow. Sí. Entonces, ahí todavía no pueden producir ellos las películas de Star Wars. 2016. Esto está, yo no sabía esto. No, yo tampoco. Cero. Está muy loco. En 2000, bueno, empiezan a pensar, acuérdate que teníamos tres pilares. Número 1 era crear contenido propio, que ya lo habíamos logrado comprando a Pixar, a Marvel, etcétera, etcétera. El número 2 era tecnología. Famoso Disney Entonces, volvemos a la Y de decisiones. O creamos un equipo de tecnología gigantesco que nos va a salir carísimo, que tenemos que desarrollar la tecnología desde cero, o compramos a alguien. Y en 2016 están a punto de comprar a Twitter. Sí, qué chistoso. Como canal de distribución. Que hace mucho sentido, no solo por canal de distribución, también por el tema tecnológico, ¿no? Porque hasta ahorita Elon quiere hacer contenido largo en Twitter. Exacto, y todo ese espectáculo. Sí. Entonces hace sentido. Pero era como una plataforma para streamear sus películas. Como que dicen, ya tienen ahí medio más o menos como va a ser las bases. Disney Plus versión Twitter. Exacto. Se echan para atrás al final. Un día antes de anunciarlo. O sea, lo anunciaron un lunes, el domingo se echan para atrás y dicen, no Twitter no es el correcto. Y en 2017 compran una empresa que se llama BAMTech. BAMTech es básicamente una plataforma de streaming, pero como white label. O sea, literalmente las bases, o sea, los fierros de software. Sí. Y ellos encima le pegan el Disney Plus. Entonces esa sí era una adquisición muy obvia. Compran el 75% de BAMTech y anuncian que van a sacar ESPN Plus y Disney Plus. En 2019 compran 21st Century Fox. Y esta adquisición sí está muy millonaria. 71,000 millones de dólares. Ahora, hay que entender que compran Fox solamente la parte de entretenimiento. Okay. O sea, Wall Street Journal, Fox News. Noticias no, solo entretenimiento. Republican. Que aquí tenemos uno Fox. De esos libros, el de Network of Lies, que es justo de Rupert Murdoch y de todo ese espectáculo, pero de la parte de noticias. Entonces, solamente compran obviamente la parte de entretenimiento, que dicen que Murdoch tiene, en 2019 Forbes calculaba $10,500 millones en acciones de Disney. Ahorita debe ser mucho más. Es un desagradable. Sí. Dios mío, qué bueno que no compraron la parte de noticias porque nos hubieran ensuciado a nuestro Bob Iger y Disney. Todo mal con ese güey, sus denuncias de acoso y todo lo que hizo con Trump. No, desagradable. Sí. Ahora, se lleva Titanic, Avatar, bye. Las películas de Star Wars. Y el juego de Avatar es de los más redituables en Disney. Simpsons. ¿Cuántas temporadas tiene Los Simpsons? No, bueno, no sé. Decenas. Sí. National Geographic. O sea, empezamos a construir una base que ya empieza a ser interesante sacar Disney Plus porque ya tenemos una suficiente entretenimiento para que alguien se suscriba por $6.99. Sí. Entonces, este cuate es un visionario. O sea, en paralelo hace tantas adquisiciones que van construyendo lo que para él era el fin último, que era Disney Plus. O sea, no son casualidad esas adquisiciones. Sí, no. Una locura el Bob Iger. En abril de 2019 lanzan Disney Plus a $6.99
versus Netflix, que costaba $12.99. Y hacen algo muy inteligente, que es un partnership, una alianza con Verizon, que les da 1 año de Disney Plus gratis a los clientes de Verizon. Sí, hacen muy inteligente para los inversionistas, porque el día 1 llegan y les dicen 10 millones de güey, usuarios. ya tenemos 10 millones de usuarios, cuando no son ni siquiera sus usuarios. Que obviamente no son gente que necesariamente está dispuesta a pagar. O sea, es que también Bob Iger tiene unos moves muy claros donde lo único que le importa es cómo Subir la acción. Ajá, y cómo lo ven los inversionistas. Y Sí. es como, vean, 10 millones de usuarios. Güey, esos no son usuarios, no te han pagado. Al año no te van a... O sea, muchos se van a bajar. Que es gran parte del Que tema es que les sucede. lo que está pasando. Sí, Bueno, no, que empezó a pasar, ¿no? sí, O sea, exacto. al día siguiente de este anuncio, la acción sube 11%. En Les un dije, día. Les dije. En un día. Estaba muy planeado este Y show. para finales de abril, 30%. O sea, imagínate, en menos de un mes sube 30% la acción. O sea, Los dije. y lo que decíamos, ¿no? En las primeras 48 horas cierran 10 millones de usuarios, obviamente por la alianza con Verizon. Pero es muy importante entender lo que Disney Plus le da a Disney. Para mí son 2 cosas. Ok. Cierra el flywheel, en el Ujú. sentido de que creas las películas que crean toda esta conexión emocional y esta lealtad que te hace ir a los parques, ir a los cruceros, ir a comprar todo el merchandise de Disney, pero además ya controlas el canal de distribución o la experiencia por medio de la cual te conciben o te perciben tus usuarios. Entonces, cierra el flywheel. Ese es mi principal punto contra, porque el flywheel funciona si lo ves en el vacío. Ujú. O sea, sí, si la única entretenimiento que existiera fuera el de Disney, me hace todo el sentido. Pero los cientos de flywheels que existen, Sí. ahora Paramount, ahora Star Claro. Plus, ahora no sé quién, entonces hacen que el consumidor viva en los flywheels de todos, güey. Entonces tampoco les puedo estar alimentando, o sea, los $25 millones al año Claro. que ganan sus CEOs yo con mis $16.99. Sí. Estoy harta. Personalmente, Yo estoy harta. yo no lo pago. Estoy frita sea, la con neta. este tema. O sea, Ahora- no quiero profundizar, pero esto no funciona, ya sabes. Hay un segundo punto importante de Disney Plus que lo habíamos comentado ya, que es que cuando tú ves Disney Plus, sabes que todo el contenido que estás consumiendo es de Disney. O sea, Ujú. fortalece muchísimo tu conexión marca. con la marca. O sea, Sí. no estás consumiendo Disney sin saber que es Disney porque te lo encontraste en la tele o porque Entiendo. lo viste en Netflix o en Amazon Prime. Tú sabes que el contenido que consumes dentro de Disney Plus es Disney. Y eso crea una lealtad a la marca mucho más cercana. Ahora, no sé la cantidad de personas que está dispuesta a pagar la suscripción. Y entonces sí te estás arriesgando a que la gente deje de ver tu contenido. Sí, y además, o sea, uno de los plus de, y ahorita lo vamos a tocar un poquito o sea, en esta parte, pero uno de los contras de Disney, que es un plus de Netflix, es que a Disney le cuesta muy caro hacer las películas y solo las distribuye en su propio canal. Y Netflix lo que hace muchas veces es que compra películas que ya están hechas Claro. y solo las distribuye. Entonces el show le sale mucho más barato. Claro. Entonces es muy caro. Por eso Disney Plus pierde tanto dinero. Claro. Ahora, hay otra era que podría ser la misma, pero le vamos a llamar que es una... Era ¿Ya vamos en la 3 o en la 4 era? 3, ya vamos en la 3. Tercera era, que es la secuela de Bob Iger. Bob Iger, en 2020, febrero, anuncia que deja el cargo de CEO. Yo creo que tuvo que ver la pandemia y que estaban tratando de cortar gastos, porque claramente Bob Iger Estaba caro. estaba caro. Él dijo, o sea, en la entrevista hasta que te dio con Andrew Shorskin, que él decide irse, que ya lleva muchos años, Sí. que la cosa va muy bien. Y luego hay un chorro de rumores que él no se quería ir y Sí. que la banda... Que él nunca lo quiso Que dejar. él nunca se lo quiso dejar a Bob Chapek, que la neta, Bob Chapek no le hacía ningún sentido. Bob Chapek es el que se queda, que es el director de parques, ¿no? Ujú. Como la Era parte de el experiencia. Era el parques, director de sí. parques. Y hay mucho como rumor, pero cuando le preguntan a él, o sea, Andrew Shorskin le pregunta a él de, oye, ¿pero tú te querías ir? Sí, fue mi plan. Entonces, bueno, él dice que sí, yo digo, Y en "Nel". todas las entrevistas que vi, como que está un poco a la defensiva cuando le preguntan eso. Cañón, le choca que le pregunten eso. Como que en todas dice como, él mira, como que o sea, como que Sí. cambia todo a su favor y no es cierto, yo siempre me quise ir, yo ya estaba cansado y regresé por una lealtad a la marca. Yo creo que su ego no lo quería dejar irse, pero bueno. Viene Bob Chapek y desde el principio Bob Iger no le gusta Bob Chapek. Desde la transición dice que se da cuenta que no está siguiendo la visión que él tenía, No. pero decide hacerse para atrás y decir como, ya no es mi era. Vamos a ver qué trae Bob Chapek. Noviembre de 2022, Disney comunica pérdidas de $1.500 millones en streaming. Pero lo importante es que el año pasado, en el mismo periodo, había perdido $630 millones. O sea, vamos a más pérdidas Vamos en vez peor. de ir a mejor.
Chapek se lo atribuye a que los costos y los gastos subieron, la tecnología más cara, tal. La verdad es que son puros pretextos. Sí, porque además el tema del COVID ayudó mucho a los servicios Claro, de streaming. exacto. Entonces eres el único güey que está perdiendo. Exacto. Y históricamente, Disney siempre había cumplido las expectativas de los analistas y siempre las había superado. Es la primera vez que no las cumple. Al día siguiente de este anuncio, la acción cae 12%. En un día. Tacaña. La presidenta de la junta, que es Susan Arnold, que me da mucho gusto que sea mujer, le marca a Iger y le dice, Bob, necesitamos que regreses. Sí, que Bob Iger justo cuenta que su esposa Ajá. le dijo como, no, güey, neta sí regresa. It's your duty. O sea, se lo Sí. debes a la compañía. Sí. Y Como regresa. que él dice que como que Sí. se volteó con la esposa. y Oye, dijo, le "Me debes están a la hablando". compañía recibir 30 millones de Sí. dólares al año. Sí. Y la esposa en el spa. Pero bueno. Siente el deber de, o sea, dice, yo le debo mucho a esta compañía. Ay, esas cosas me dan- soy un me dan héroe. un cringe. Ajá. Soy un héroe. Regresa y la verdad es que sí está cañón como regresa y Sí, lo hace súper sí, la verdad que inmediatamente, sí, la verdad. Sí, no me cae O sea, tan bien, pero... él llega y dice, tengo un plan para bajar 5.500 millones de dólares de gastos inmediatamente. Pues, ¿qué crees? Ejecuta el plan y baja 7.500 millones de dólares, no 5.500. Qué locura. ¿No? Despide a 7.000 personas, entre las cuales estaba el que era el director de Marvel, Perlmutter, que es el que era dueño de Marvel antes, o sea, al que le hizo la adquisición y Ese hermano no está nada contento. es uno de los más grandes accionistas de Sí, Disney. sí. O sea, tiene mucho poder públicamente en mover la acción. Perlmutter está muy enojado. Dice que le preocupa mucho este nuevo, bueno, que haya regresado este management. Y pongamos un pin aquí porque después No. le habla al oído a uno de los inversionistas activos de Disney. En 2023 hace otra adquisición Disney, invierte 1.500 millones de dólares en Epic Games, que esto es algo que, o sea, brutal. Sí, le pega impresión. Le pega impresionante. Y la junta directiva vota a favor de extenderle el contrato a Iger, porque Iger había acordado que venía 2 años en lo que encontraban al sucesor. Y en 2023 dicen, hermano, te tienes que quedar otros 2 años hasta 2026 y le extienden el contrato. Él dice actualmente que sí están buscando muy activamente Sí, justo te digo que hay un rumor el sucesor que el director de parques es el que se va a quedar, que es muy favorito. Ahora, vienen de años muy complicados. Pérdidas por el tema del streaming. Y también como que, te digo, toda esta parte woke donde las películas que habían sacado no habían No están pegado, habían pegando. tenido mucha crítica, eso no le gusta a los inversionistas. O sea, una época complicada. Parece que ya empezaron a ver la luz al final del túnel. Último trimestre de 2023 reporta o anuncia. O sea, él llevaba todo 2023 diciendo, por favor, crean en mí. Les juro que el plan está funcionando. Pero no se veían los Pero números, ¿no? no, O sea, él no estaba se como, ven los aguanten, números. aguanten. Por favor, confíen en mí. Van a ver. O sea, esto no se arregla de la noche a la mañana. Van a ver resultados. Los inversionistas no le estaban creyendo. Esa es la verdad. Y entonces la acción bajaba y bajaba. Porque al final del día, el valor de una acción se da por lo que la gente cree. Perception ¿no? is reality. Perception is reality. Y a finales de 2023 empieza a entregar pruebas. Y estas pruebas son, anuncia que se viene una secuela de Moana, que Moana ha sido de las películas de los Sí. últimos tiempos como más exitosas, que va a sacar la película de Taylor Swift con exclusividad en Disney Plus. Y eso la gente, pues obviamente, le encanta. Y que en 2025 va a lanzar el servicio streaming de ESPN finalmente, que había sido súper turbulento porque habían dicho que lo iban a sacar después. Y la relación se complicó. ESPN-Disney se merece su propio capítulo, Sí. porque ESPN estaba muy bien con Fox, o sea, como que hacía sentido. Y cuando pasan con Sí. Disney, la cultura es distinta y de verdad que es una adquisición Sí. muy complicada. Muy complicada. La división de parques y productos, que se había visto muy afectada por la pandemia, La prende. empieza a tener utilidades y reportan 3.100 millones de dólares de utilidades, que fue un aumento de 8% en comparación con el año anterior. O sea, ya están empezando a ver que Que esto está estamos funcionando. regresando y los ingresos aumentaron 4% de la parte de parques. Y esto está cañón. Por primera vez, todos los parques temáticos de Disney internacionales representan utilidades. O sea, reportan utilidades. Y ahí te va. Yo voy a tomar la batuta de este cierre. Porque Tómala. para mí, esta es la semilla del mal. O sea, sí, entiendo que los parques están generando utilidades, pero a mí hasta aquí ¿Qué es está lo la que dices respuesta. que los están sobreexplotando? O sea, el tema como más soft de la experiencia Disney es que la gente
Y eso para mí es como, le llamo como money vibes, que es antes de que suceda algo en los números, que es un poco lo mismo que decía Bob Iger, de Sí. háganme caso, ajá. Antes de que suceda algo en los números, se ve que sucede en la sociedad el cambio. Ok. Y hay mucha discusión sobre que la experiencia de Disney en los parques ya no es buena. ¿Por qué? Porque uno es demasiado cara, han subido muchísimo los precios. A ver, como papá es un sacrificio ir a Disney. No, como papá, o sea, y la neta... Y un hoyo a la cartera. O sea, vi un artículo que era como los millennials se están endeudando para poder ir a Disney. O sea, a mí se me hace... Por el sueño de verdad, los No me bebés. pregunten eso, se me hace estúpido. O Obviamente. sea, no se endeuden para ir a Disney de verdad. O sea, gente, si me están escuchando. Sí, sí. O sea, es una decisión Es que la verdaderamente gente se endeuda para estúpida. cosas, o sea... Pero por el pero amor bueno. de Dios, o sea, endeúdate para ir a Japón, si quieres, güey. Sí. Pero, o sea, no mames. O O sea, sea, para ir a Japón tampoco se endeuda. no, o sea, tampoco, pero mi punto es que, Pero o sí. sea, a mí lo que me cuesta trabajo entender de esto ya es una opinión personal, es que esta es una ilusión 100% ficticia, es creada, lo discutíamos. O sea, es una ilusión que creó el marketing, que creó Walt Disney y Bob Iger y la crearon y tú te lo compras y te lo compras en tal nivel que prefieres sacrificar tu patrimonio. No hace ningún sentido, de ¿Sabes verdad. que yo o sea, tengo solo mucho- hay que separarnos de esa línea ya. O sea, yo tengo porque no esta hace discusión sentido. mucho con mi esposo porque mi esposo como que es un poco anti-Disney. Es que yo soy así. O sea, es como de mejor hay que llevarlos, o sea, hay que gastarnos ese dineral en llevarlos a París y que conozcan A y se Japón. cultiven y que disfruten la vida, ya sabes. Y yo sí le argumento mucho que sí creo que en cierta edad la ilusión que te crea Disney no es comparable con cualquier otro viaje. Lo entiendo, pero yo espero criar a mis hijos para que puedan ver que fueron engañados, güey. Pero pues eso tú se los estás diciendo. No, O pero sea, es la realidad. Sí, pero al O sea- final la ilusión de un niño chiquito. Pero, güey, o sea, entiendo la ilusión, pero a ver, si te sobra el dinero y te gusta, no sí, tengo si un tienes pedo. el dinero, o sea, no digo que te Ajá. endeudes. Si tienes el dinero, no tengo un pedo. ¿Sabes? Haz de tu vida un cacahuate. Sí. Si te quieres ir a Japón o te quieres ir a Disney, lo único que sí es importante decir es que es una ilusión creada. O sea, Sí. los niños no nacen con la ilusión de ir a Disney. Es que sus Pero- ojitos se iluminaron. Pero no. voy a decir porque no sabemos quién nos está escuchando, pero hay otras ilusiones que te hacen una niñez Sí. muy feliz. No, pero Entiendo el punto, solamente que hay que ser conscientes que es una ilusión creada. Si tú vas y dices, yo estoy dispuesta a darle 100,000 pesos o $5,000 a Disney para seguir alimentando la idea que ellos me metieron de, o sea, yo para que estoy, sigan vendiendo productos. yo estoy participando en esta flywheel de marketing que fue creada para mi consumismo. Yo estoy ok. Solo lo que necesito es conciencia. ¿Sí me explicó? O sea, Sí, sí, sí. o sea, Estar lo que necesito consciente es al respecto. conciencia. De Ajá. acuerdo. Y ya. Ahora, Bueno, a ver, espera. cuéntanos 2024 qué onda. 2024. Ya no bueno, me quiero meter más a sí, debates. Sí, porque aquí me van a super cancelar, Sí. pero bueno. Les digo que a mi cerebro hay cosas que no se pueden decir en este podcast. Y lo voy a resumir porque llevamos un chingo de tiempo en este capítulo. ¿Cuánto? Es, no sé, o sea, casi 2 horas, güey, no es broma. Sí, o sea, llevamos 1 hora 45 to this point, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a resumir en este capítulo? Y ahí te va. Primero, tal vez Disney se está recuperando. Definitivo Disney Plus lo está haciendo bien. Definitivo Bob Iger pasó las pérdidas de $4,000 millones Sí. a significativamente menos. Y con el password sharing lo va a lograr. Disney Plus lo va a lograr. Sí. Yo también Están creo. invirtiendo en los personajes correctos. Ahorita Intensamente es de Disney, ¿no? Intensamente 2 la rompió. Con Marvel hicieron esta película de Deadpool con Wolverine, la rompieron. Entonces, definitivamente algo están entendiendo ahí. Yo sí creo. We're going fine. Ahora, vamos a hablar de Nelson Pets, pero vamos a hablar muy rápido. A ver, cuéntame Sí, no 2 es tan segundos de importante. Nelson. Es más, no, Vamos vamos a cortar. vamos a nada más Vamos a contar vamos porque, así rápido. porque tenemos que contar lo actual. Exacto. Y es que en 2024, en abril, hubo una reunión muy importante porque había un inversionista activo que estaba haciendo una campaña contra Bob Iger. Y es Nelson Pets, que es el que dirige el fondo Triumph Fund Management. Siempre. Y un Nelson fondo. Pets, les quiero contar, que es mejor amigo de Donald Trump y o sea, dueño del 0.5% de Disney. Ya no. Vendió sus acciones. Ah, qué bueno. Pero Nelson Pets tiene una pelea para siempre con Bob Iger, porque Bob Iger es el cuate más demócrata, que había rumores que se iba a postular como presidente, o sea, es ultra de izquierda, o sea, liberal. Y Nelson Pets insiste en que Bob Iger no es el correcto CEO para Disney, critica mucho su obsesión por Disney Plus, tanto que ha invertido en Disney Plus, y las políticas woke de las que hablabas tú. Justo. No políticas, pero como estas Sí, 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 iniciativas vale. y todo ese rollo. Pero aquí, o sea, incluso los nietos o sea, los herederos de Disney, de Walt Disney y Roy Disney,
incluso Abigail, salieron a defender a Bob Iger. Sí, o sea, porque Y de dijeron, Petz, Nelson Petz es lo peor que nos puede pasar. O sea, hay que hacer un movimiento anti-Nelson Petz. Nelson Petz lo que estaba pidiendo era 2 sillas en el consejo para poder tener injerencia en lo que pasaba con Disney. no puedo con estos inversionistas. La junta y los inversionistas le dijeron, Nel, papito. Y entonces Nelson Petz dijo, ¿saben qué? Vendo todas mis acciones. Yo ya no creo en Disney. Y muy importante decir que Nelson Petz, además de ser amigo de Trump, es muy amigo de Perlmutter, El de Marvel. el amigo de Marvel. Y la realidad es que el que le metió todas esas ideas en la cabeza, o sea, el que le habló al oído y lo empujó fue Perlmutter. Son como niños chiquitos. Son como niños chiquitos. O sea, Pero bueno, ese es un dato curioso que no es parte de la conclusión, obviamente, pero es pero bueno. lo que está pasando ahorita en Disney en 2024. O sea, para cerrar esto, te digo, Disney Plus para mí lo está haciendo bien. Bob Iger ya se está oliendo un poquito quién puede ser el potencial sucesor. Ya se tienen estas discusiones más serias. Yo creo que Bob Iger, ahora sí, de verdad que sí, te digo en esta entrevista, ya está cansado. Sí. O sea, es hora de irse con sus millones a Disney Shanghai. Sí. Y está grande. Ya está grande. También, o sea, de verdad que aunque seas una persona que se actualiza, llega un punto donde necesitas sangre nueva, gente nueva, con más hambre, con más energía. El tema es que cuando vienen esos la acaban regando, ¿no? Pero Sí, bueno, es vamos lo a ver. malo. Veamos Hay qué que escogerlo pasa. bien. Ese es Pero lo que sí podemos decir es que el flywheel sigue vivo. El contenido ha sido un éxito. Sí. Gran parte del éxito que tuvieron con Deadpool y con Wolverine fue la libertad creativa que le dieron a la producción y a los Sí. directores. De acuerdo. Y creo que eso lo hacen muy bien. O sea, se arriesgan y una compañía que se arriesga dura 100 años, pero a veces la caga. Para mí es lecciones, saber cuándo te tienes que reinventar, y obviamente reinventar, y saber en esa reinvención con qué quedarte y en qué innovar. Totalmente de O sea, acuerdo. para mí ese es el aprendizaje, porque ahorita están en un momento en donde se tienen que reinventar, sin duda, Y lo están haciendo bien porque pero ven los éxitos que se han tenido. tienen que apegar al flywheel. Sí, O sea, totalmente. reinvertirse no en el fondo del flywheel. Y Reinventarse en el cómo. y evaluar si realmente están sobreexplotando, para mí, Sí. el tema de los parques, porque sí veo una tendencia de quejas de la gente muy fuerte de que la experiencia de Disney está rota. Esa experiencia la tienen que arreglar. Estoy de acuerdo. Totalmente. O sea, algo está sucediendo ahí. Este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos el próximo martes y Campanita, campanita, campanita. Suscríbanse. Muchas gracias por escucharnos. paréntesis cultural, el EBITDA, ya lo hemos mencionado en algunos episodios, pero son los ingresos antes de los intereses. Las utilidades. Las utilidades antes de los ingresos. Digo, las utilidades antes. Otra vez. Blooper. Es que ¿sabes qué? Hay Se nos todo va a un tema. confundir la banda. Sí, se nos va a confundir la banda. Las Pero, utilidades. ¿sabes qué? Adelante, esto va a blooper rápido, pero antes de, neta, el término utilidad ingresos no es tan claro como tú pensarías. Revenue, Es ingresos. sí, pero a veces, por ejemplo, en las petroleras, revenue es utilidad. Bueno, es que es como en Airbnb, que es ingreso y que es nada más la comisión. O sea, Pero